Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas tardes, Fede, ¿cómo anda? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Estamos ya con todo? Tentados. Con todo. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué andan? ¿Qué Bien. están haciendo? Hoy ¿Qué llegó- estuvieron Hoy llegó haciendo? tranquila con el tema del tráfico, ¿no? Yo llegué muy bien, llegué primero que Martu. Sin ningún problema. Me gustaría aclararlo. No, a mí Que me no suele agarró suceder. tráfico, mal. Te agarró Córdoba tráfico. Está todo re saturado. Yo llegué Re. bien, llegué bien. No me peleé con nadie. Buenísimo. Un buen día. Entonces vamos a tener un buen programa hoy. Sí, Claro. la verdad que sí. Agradezco a todos los transportes que fueron generosos conmigo. ¿Extrañó los otros días que no vino al programa? Sí, extrañé. ¿Cómo estuvo? Sí. Muy bien. Muy nos bien. sentimos Re. re cómodos. Bueno, estuvieron con un reemplazo. Sí, nos sentimos comodísimos. Como en casa. Interesante, Como en claro. casa. Le mandamos un beso a Fran. Fue un programa bastante cargado de Sí, vi que andaban en el cementerio haciendo cosas. Sí, sí. cosas raras. Me interesa. Se Igual. empezaron a Sí. mover Re las voy, cosas acá, de pero no noche. importa. Sí. Ah, ahora voy a agregar algo. Nada que Lo que ver. quiera. Pero esto de cosas de noche y qué sé yo, van a sacar el tren, viste, el subte viejo de la línea A. Sí. Y lo van a hacer para que gratis, digamos, vayas a tomarlo a la noche. Y hacen una cosa guiada y qué sé yo. Mira, interesante. Yo me voy a anotar. Sí. Yo voy a ir. De noche vamos Re. a buscar espíritus. ¿Qué día es? Es como me parece que durante el mes debe ser por el 25 de mayo. O sea, debe ser o una semana, no me acuerdo exactamente, pero lo vi así en una publicidad y dije como, me interesa. Aparte estoy ahí cerca del subte, así que... Pero por el mismo recorrido. Claro, cambian los trenes, digamos, y ponen los de madera, ¿se viejo, acuerdan? sí, yo Los viajaba han en usado. ese al centro. Y me imagino, Diego, vos andabas en caballo, Viajaba en ese- carreta. Cuando se llenaba de gente parecía que se iba a abrir al medio. Aparte las puertas las tenías que abrir vos, Pero ¿o no? claro, O estoy yo me acuerdo estilo- tanto, hace Yo creo que las tantos tenías que abrir años. vos algunas, o estoy equivocado. Parece que sí. Ah, capaz que eran las del Sí, B. sí, pero el B es moderno, no. Bueno, nada, yo tiro un tip porque me parece súper divertido para hacerlo de noche con amigos. ¿Usted en esa época usó el de madera también, o no? Yo era muy bebé. Muy bebé. Yo era muy bebé, sí. Pero me acuerdo. ¿Usted llegó a verlo ese de madera? No, Ah, ya. Yo Ya llegué- tiene que salir. Tan joven, Yo, acá que no yo llega llegué a nada ver más. la H. La H, la más nueva. La H. Nosotros sufrimos el subte cuando el subte era subte. sí. Cuando el subte era subte. Estaba lleno de gente y ¿Qué ibas parecía a que hacer? se abría y se cerraba sola la madera de las Que no paredes. entra. Bueno, como ahora, otra vez. Volvimos También, con un poquito también. ahí a revivir los viejos tiempos. Buah, Pero no bueno, hablemos, es no lo que hablemos, hay, no es hablemos lo de que cosas hay, que no nos pongan empecemos porque si hablamos de política se ponen todos nerviosos, del otro lado y acá también. Hoy tenemos mal. un Claro, programa, a ver que te voy a cagar, hoy tenemos un programa musical, ¿o no? Sí, mucha música. Mucha música, Mucha música. mucha información musical. Una súper invitada, muy talentosa. ¿Nos puedes hacer dar una adelanto? Ella es o no? cantante, compositora, da clases de canto, también hace coros, por ejemplo, en proyectos en vivo, la puedes contratar y ella te hace los coros. Si querés grabar, ella te coachea. Es muy grosa, es muy buena mina, sobre todo, y es muy talentosa. Yo si quiero aprender a cantar también me enseña a cantar. ¿no? Obvio, Diego. Ah, buenísimo, Sí, buenísimo. Ando obvio. con ganas de empezar a cantar, Hoy podría ser el La que me día. faltaba. Hoy podría ser el día, ¿por qué no? La que me faltaba, empezar a cantar. Sí, claro. Y bueno, yo la conozco porque estudiamos juntos hace un tiempo. Y es lo más. Manu es lo Bien. más. Ahora la van a conocer. Por otro lado, ¿cómo están ustedes ahí del otro lado que nos están siempre haciendo el aguante? ¿Cómo está la gente? Recuerden que tenemos lectura de tarot gratis hoy Sí, también, obvio. ¿no? Hoy Como también. siempre, todos los lunes. Lectura de tarot gratis para todos, así que empiecen a escribir en el chat. Que a medida que van escribiendo van a tener la lectura de tarot gratuita, 100% gratuitas. Acá no se cobra. Y les voy a hacer la pregunta que le hago siempre. ¿Hace mucho que no hacen vivos? Ay, sí. Vamos Estoy a un re corte y floja. enseguida volvemos por favor. Estoy Saco unos floja. vivos. Yo tengo que volver. En realidad, voy a volver. ¿Sabes lo que me pasa? Que ahora está haciendo mucho frío, Diego. Y yo, tipo, el frío a mí es como como y a la cama. A Después ver el la viejo tele. soy yo. Claro. Después tu viejo soy yo. Le agarra frío y no te hace un vivo. Yo soy una persona como muy claramente en mi cuerpo hay una anciana de 75 Usted no es del mil frío, años. ¿No te no es puedes del fijar frío. si hay una anciana en mi cuerpo de 75 mil años? Usted no es del frío entonces. Odio el frío. Estoy odiada. Desde que empezó el frío. Aparte este fin de semana fue Sí, horrible para mí. no, Y encima estuve a full laburando todo el fin de semana, entonces me cagué de frío. mal. ¿A usted le gusta el frío? Sí, me gusta, pero viste que el tarot prende mucho a las 2 de la mañana, a la 1, entonces vivo, Ya. es como... Claro. ¿Vos estás haciendo vivo? No, no va a ser ¿Por qué, Diego? Nos bardeaste y tampoco te vivo. No, hace rato, bastante veces, pues no, realmente no tengo ganas. ¿No tenés ganas? No, no tengo ganas. Bueno, eso también Es está como bueno. que me pasa lo mismo, hay que hacerlo tarde y yo me levanto 5:30 de la mañana. Entonces ya a la hora que
El tema de mis vivos es que tengo que estar muy, muy lúcido a lo que me van preguntando y lo que voy contestando. Ya a esa hora mi cerebro no funciona. No, y aparte estás todo el día trabajando. Y por eso, y si me tengo que poner a hablar tarde ya, no me da para hablar Me mucho. pasa lo mismo. O sea, estoy como todo el día haciendo cosas y la verdad que lo último que tengo de ganas es como de dedicarle, porque también le dedicas mucha energía a eso. Claro, Claro. sí, sí. Y me da un poquito de fiaca, pero lamentablemente lo tengo que hacer para poder seguir generando. Porque Claro. es increíble como también, obviamente, baja. Es Claro, lo que sí, me sí. pasa a mí con el tema de los clientes. O Me sea, baja. vienen muchos clientes, pero ¿qué pasa? Forzosamente no lo puedo hacer porque no tengo el tiempo para hacerlo, en realidad. ¿No? Yo admiro a aquella gente que está todo el día haciendo vivo. O vas a ver que hay gente que está casi... Bueno, cuando yo no 5 o estaba 6 haciendo horas haciendo muchas vivo. cosas, estaba todo el tiempo haciendo vivo. Y ahí junté un montón de gente, tipo, armé comunidad, todo, pero tenés que estar todos los días y si no empiezan Sí. como, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y es como, chicos, perdón, tengo Bueno, que acá ya- vivir. Sí. Perdón, tengo que Acá vivir. tenemos algunos mensajes. Qué lindo verte, Diego. Sos un capo. No, mentira. Dice, chicos, Ay, qué lindo ¿quién es? verlos. El bebé Reno. Mónica. Mónica Ramírez dice que lindo verlos. Ay, hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ¿Qué- ustedes? ¿Están ¿Qué cagando de frío? carreta? Son... Están hablando del sub de acá. ¿Qué carreta? Dicen. Pero está bueno hacerlo de paseo. Ya tenemos 2000 personas conectadas. ¿Qué? Los otros días que usted no Montón. vino explotó esto, ¿eh? Justo que no vino usted. Justo que usted no vino explotó. Yo no sé si la seguían a la nueva figura que teníamos acá sentada. vos de decís este que la lado. tonga- Sí, sí. Estábamos en 3.400, 3.500 personas conectadas. Ay, qué horror. Tremendo. Ahí tenemos Re el en chat. contra de que les vaya bien, ¿viste? Cuando yo no estaba. Ahí tenemos el chat. Hola chicos, hola Naí, ¿cómo estás? Matías González, estamos hablando del tren, ¿no? Sí, Sí. Del subte, Claro. del subte estuvimos Del hablando subte, del primero. subte, del subte. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Cuenten cómo andan ustedes mientras nosotros ¿Les charloteamos. un gusta el rato más. frío? ¿Les gusta el verano? ¿Qué Team clima verano, de team abajo? calor, yo team verano toda la vida, prefiero que cagarme de calor hasta el último, sí, no, es algo que no puedo superar. Y les recordamos No puedo que superar el tenemos lectura de tarot gratuita, así que si querés escribir tus datos personales ahí, vas a tener la lectura de tarot gratuita. 100% gratuita, acá no se te Sí. cobra nada. Dicen que Diego es hobby. Yo no sé qué No. significa hobby, Lo vamos a dejar a libre interpretación de la gente, pero ¿sos o no sos? No, no. Dicen nada más. Dice las malas lenguas. Dicen las más Che, lenguas. ¿hicieron algo el fin de? ¿Hicieron algo? No, tranquilo, como siempre. Mis fines son muy tranquilos. ¿Tomaste Cero un- alcohol. ¿No? ¿Ni alcohol? Agua mineral, como Qué raro. siempre. Qué raro. Yo estuve tomando. Siempre algo hay, siempre Claro. algo hay. Aunque sea un poco de Fernet, siempre hay. El domingo Siempre fue la existe. feria La Tremenda, ¿se acuerdan? Sí. La de diseño y arte gráfico la rompimos. Muy bien. Apareció Bebé Reno. Mira, hola Diego. Uh. Dice, hola, buenas tardes. Están Bueno, todos, ¿eh? apareció La Tremenda, apareció La Tremenda. Estuvo La Tremenda el domingo. Apareció también. La rompimos, estuvo genial. La pasamos re bien, se llenó de gente. Aparte vieron que el sábado fue horrible. O sea, digo, frío, frío, frío. Nublado, qué sé yo. No me acuerdo si llovió, pero nublado. Creo que a la mañana nomás. Estuvo re feo. Y ayer, domingo, estuvo re lindo el día, más allá de que hacía frío. Así que la gente salió, se rellenó. Ahí tenemos un mensaje que dice, hola mis vidas. ¿Cómo Hola, están? Nilda. Oli. Bien, ¿y vos? ¿Qué contás? ¿Team frío o team calor? Ahí está. Contanos. Y estamos hablando del fin de semana de... ¿Vos tomaste alcohol, no? Tomé un poquito de gin. Sí. No sé, no, no, Un mi poquito tatuaje. nada más. Un poquito de gin tonic. Se Igual, hizo ¿sabes qué? tatuaje nuevo. 2. A ver, ¿lo puedes mostrar ahí en cámara? A ver si lo llegan a ver. Claro, ay, se me talada. Ahí está. Ahí está, mira. Si la ¿Qué cámara sería? puede ¿Una seguir. copa? Ay, ¿por qué lo muestro tan mal? Ahí está. ¿Una copa? Una copa de gin con una amiga y Fran. Se ve como lo. Ahí está. Menos mal que le puse crema, chicos. ¿Pero es un tatuaje real o es algo que está No, hecho- real. real? Hola, ¿cómo anda? Me hice una copita de gin porque es una amiga que nos hicimos amigos cuando yo vivía afuera y nos conocimos mediante unas copas de gin tonic y siempre tomamos gin tonic y dijimos, nos tendríamos que hacer unas copitas. Y pintó. Y el otro en realidad fue un sorteo que me gané un sorteo de un tatuaje que dije, me anoto y gané. ¿Y qué te tatuaste? Y me hice, podía elegir en unos diseños que me hice con Jay, que le mandamos un beso a Jay. Me hice unos diseños de él, que él me daba a elegir, y elegí una copa como un cáliz. Otra copa. Yo ando con las copas todo el tiempo, tipo, si no es whisky, es vino. No, mentira. Y una copita esta es como media brujística, no sé. No la puedo mostrar. No Como se la ve. del tarot.
Como No sé, media del pero tarot, me gustó Claro. por eso. Y aparte tiene como cositas, estrellitas, nada. El día que usted no vino, ahora que estoy viendo acá hola Diego, que saludan y que... ¿No sabe los mensajes que recibió acá la tarotista? No me digas. No, tremendo, todos los Pasa, saludos, todo ¿Pero la bien o que- tipo bebé De reno? todo, de todo. No, tengo un bebé reno ya clasificado que ya todos los programas lo rechazo. Todos los programas lo rechazo y no entiende el no. Y Upa. después tengo una comunidad, sí, tengo gente que me Sí, sí. pregunta cosas. Tremendo. Ah, Pero pero ya- buena onda. Ah, sí, bueno. No, pensé que era porque viste que vos venís con una estela que te persiguen los No, bueno, es que a veces hay que ubicar a algunas personas. hobbies. No, los otros días nos dio Volviendo a los miedo. hobbies, pero volviendo a los creepy. Claro, no, sí, sí. Con eso, o sea, no son creepy. No me quiero preocupar, te tengo que defender, Martina. Me tengo que Por preocupar, ahora- ¿no? Nos dio miedo los otros días, Ay, de la no. forma Por que se puso. Por pasa, ahora, chicos? por ahora está todo bien, ¿Qué pero pasa viste a que hay los gente hombres? que la tenés que poner en su lugar. Son irrespetuosos. No, es que obvio que no le tenés que entienden poner. el no. No entienden el no. Martina, y no, se te vas, ubican. no te vas más sola de acá, ¿eh? No. No. De verdad lo digo. Yo me asustó. No. ¿Qué onda? Basta, por favor. Onda con los déjenme bebés en renos paz. que andan en que aparecen acá. Andrea saludando. Castelli dice en el chat, estamos todos. Estamos todos, ¿eh? somos lo que estamos lo que somos. Bueno, nada, así que eso es lo que hice el fin de semana. ¿Usted, vos nada, vos Martu? Tranquilo. Yo estuve, la UBA abrió el día sábado toda la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana para hacer un evento para los que rinden anatomía, que es lo que estoy cursando yo. Bueno, me quedé. ¿Y fue- ¿Cómo sería ese evento de Claro, anatomía? dan clases toda la noche, o Ok. sea, en el aula magna es como un anfiteatro, y después vos te podés quedar en el comedor o lo que sea y haces como toda la noche de estudio tipo full intenso y nos quedamos con una compañera y yo me quedé toda la noche. Mira, Y estábamos entre, bueno, los huesos, las cosas, quedé Qué obviamente divertida la clase, ¿no? completamente... los huesos obviamente son reales. Sí, obvio, Está todo, todo, real. todo real. Todo real, todo Tipo real. cráneo, todo, ¿no? Sí, sí. ¿Podrás leer ahí lo que dice Julio, por favor? No. ¿Lo no. lees vos? Ay, No Fede, me voy a ¿Llegás a basar, leerlo es ahí, mi bebé Fede? reno, Marti, ya todas las le noches dije sueño que no. me puedas dar una chance y le pido a nuestro Señor que me agarre. Ya que le pidas al Señor, me da un miedo. Partamos Ya, de la base que Que tiene metas al pedirle Señor en esto. Sí. Arrancamos Qué con fuerte. todo. Ay, mira, está Señor. Fran. Hola, Fran. ¿Cómo arrancamos el duerma, lunes? vaya. ¿Cómo va, Fran. Fran? Estamos muy religiosos. No, chicos, no, basta. No metemos al No. Señor. No te va a dar Julio. una chance, mi amiga Martu, Julio, cortala. no, aparte ya le dije que no, aparte no. Aparte, Julio me da a. Tipo, más de 50. Córtela, Julio. ¿Qué le pasa, señor? Julio. Claro, es un nombre muy grande. Capaz que tenés 20, pero cambiaste el nombre. No, aparte a Julio le dije, una cosa es que te digan cosas lindas, ¿me entendés? Agradable, pero otra cosa es propuestas que ya le Le dije hago que no. una consulta. Claro, Yo no, ya basta. tengo a alguien en mi No, vida, no. no quiero. ¿Usted No, lo conoce no. a Julio o no? ¿Lo sigue No. por alguna red social? ¿Le han mandado No, un está- mensaje? es un- O sea, es uno todo de es por acá. acá nada más. Todo por Igual acá. te podés quedar, Julio, pero cortala. Cortala con la Claro. chica. Claro. Cortémosla. Ah, se retobaba con el público. Claro. No, bueno, pero. Ya te dije que no, Julio. ¿Qué pasa, Julio? Ya te No. dije que no. No es no. Ya lo hablamos, esto es un montón. ¿Qué está Bueno, pasando? o por ahí verle la cara a Julio, qué sé yo. Por ahí es un pibe No, de de lejos, 22 de lejos. años y usted está rechazando a No, alguien de Julio, 22. No, porque yo ya Con tengo toda- a alguien. Ah, Yo está ya bien, tengo a está ¿Cómo que bien. tenés a alguien? Sí, yo ya tengo a alguien. Calladita. ¿Qué pasó? Me voy a una semana y de repente. Sí, bueno. ¿Qué onda? Pasaron ¿Bien? cosas. ¿Bien? Sí, bien. Ahí. Pero- Sí, ahí va. Mira, vos, me Sí, encanta. bien. Bueno, Julio no, entonces Julio, ya con te toda dije que razón no. no. Lamentablemente no, en otra vida. En otra vida, fíjate, capaz, acordate, anótatelo. En otra Después vida puede vemos. una lectura de tarot le puede decir que le va a pasar en otra vida. Podemos ver qué le puede pasar en otra vida. Exacto. Sí, sí. A ver si le va mejor. Así que bueno. Bueno, ¿nos va a cantar algo hoy? ¿O Bueno, no? dale. ¿Tiene ganas de Sí, cantar? obvio. Vine con ganas de cantar. Porque el público hace rato no lo escucha cantar. Vine con ganas de cantar. Voy a arrancar con una tranqui Una tranqui Sí, como... sí. Bien. ¿De qué? de Adele. Nada de- Me perfecto. encanta. Se quedó tildado. Digo, ¿qué nos va a cantar? Una tranqui y me sale como una... Una tranqui no sé. de Adele, una de desamor, obviamente, porque ustedes saben que mi onda siempre es al borde de... Claro. Porque me encanta el drama. Entonces dije, me voy a traer una de Adele. Porque usted está siempre pensando en el público. Si hay alguno en el público medio flojito, termina de... Y Claro. está bueno, ¿viste? Está Como bien, definir, me parece definir. bien. Como para arrancar la tarde, Claro. ¿no? No, igual es, Adele igual la conocemos todas. Ella es, ella es muy melancólica. Y me traje una que conocemos todos para que, porque hace, viste que esas canciones, las canciones cuando son muy populares, como justamente Adele que es muy popular, se queman y después te cansás como de escucharlas. Y esta como que hace rato que ya... ¿Sí, todo bien? ¿Estamos bien? Venimos entonces
Tenemos voces del más allá que nos hablan detrás de las Le vino cámaras. encima. No El te hacen beberreno, ¿ves? señas ¿Qué de pasó? repente. Uno dice beberreno y aparece Lean. No, y digo, y estas canciones que como que se agotan mucho. Y hace rato que no la escuchaba y dije, ay, la voy a hacer. Esta es linda. Lo vamos a escuchar entonces. Y bueno, si quieren, si Lean quiere. 2.000 personas conectadas. A ver si las 2.000 personas conectadas quieren lectura de tarot gratuita. Recuerden escribir ahí sus datos personales y tienen lectura de tarot 100% gratuita. No se les cobra nada. No. ¿Seguro? Seguro. Y vamos a escuchar a Fede entonces. Found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she carried things I didn't give to you. Oh, thrill, why you so shy? And like you to hold back, oh, high from life. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope to see my face and there to be reminding that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. You know how the time flies. Only yesterday it was the time of our life that we were born and raised in a summer haze, bound by this surprise. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, chicos, me levanto y me voy. No cantes más. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope to see my face, that to be reminding that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it'll... Cortame la música, estoy a capela. ¿Me querés cagar la carrera, viejo? Bueno, no la voy a seguir cantando, ya está. Di lo mejor. Que es grabado. Usted Aparte, canta. yo voy a decir algo más. Dijo que la pista estaba mal grabada y es mentira. Bueno, eso fue todo, chicos. Gracias. Me retiro. Ah, se iba arrepentida. No, bueno, y ahora vamos a poner Pero eso es para todos aquellos que dicen que no canta. No, que a es capela. Una grabación. Te canto a capela. Claro, ahí Te está, canto a canta a capela. capela de una. Ojo con la pista con la invitada, porque ahí te hago un tacle, ¿eh? ¿A dónde estás? Te pido por favor. Por el amor de Jesucristo. Vamos con unos videos. Vamos con unos videos. Enseguida con la invitada. Dale. Y les contamos de lo que se viene. Exacto. Además de la invitada. Ah, seguía que seguía agregando cositas. Y lo que le contamos también. Y lo que tengamos más tarde. Después. Vamos de con este los video. videos. Vamos con los videos. ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué pasó?
En toda la Argentina, las fotomultas son 100% recaudatorias. Te voy a dar ejemplos de por qué son recaudatorias. Si a vos te para un control de tránsito y tenés la patente sucia, no te dejan seguir circulando y te quieren retener el vehículo. ¿Por qué? Porque está sucia. Ahora, si vos limpiás la patente, podés seguir transitando libremente. Pero ellos, ¿qué hacen? Te retienen el vehículo y es ilegales. Otro ejemplo es, te paran y tenés la BTV vencida, no tienen por qué retenerte la licencia de conducir. El que no está habilitado para transitar sería el vehículo y no la persona, pero ellos te retienen la licencia de conducir. Estos ejemplos son la clara respuesta de que el sistema es 100% recaudatorio y no preventivo. Si fuera prevención, te dirían, siga circulando y se repararía el daño en ese momento. Si te pasó esto, escribime en los comentarios que los leo. En toda la Argentina, las fotomultas son 100% recaudatorias. Te voy a dar ejemplos de por qué son recaudatorias. Si a vos te para un control de tránsito y tenés la patente sucia, no te dejan seguir circulando y te quieren retener el vehículo. ¿Por qué? Porque está sucia. Ahora, si vos limpiás la patente, podés seguir transitando libremente. Pero ellos, ¿qué hacen? Te retienen el vehículo y es ilegales. Otro ejemplo es, te paran y tenés la BTV vencida, no tienen por qué retenerte la licencia de conducir. El que no está habilitado para transitar sería el vehículo y no la persona. Pero ellos te retienen. Bueno, estamos acá con Manu Montesano, que es cantante, compositora. Es lo más. Un aplauso, por favor, chicos, para Manu. Bienvenida, Manu. ¿Cómo estás, Manu? ¿Todo bien? Ay, todo bien. Bien. Estuve nerviosa porque nunca estuve así, en No, un lugar así. ¿en serio? No, nunca. streaming. Primera vez, es mi primer streaming. Bueno. Sí, Bueno, ustedes la me primera dirán. cagada me la mandé yo, así que tranquila. No te preocupes, está todo bien. Todo está bien, Manu. ¿Cómo andás? Todo muy bien, por suerte sí. ¿Qué onda? ¿Qué anda pasando musicalmente? Porque sacaste un tema que ahora vamos a hablar, Sí. pero ¿se viene alguna otra canción nueva? Yo pues estoy ansioso. O estamos ahí en preparativos y armados. Tenemos un poco de todo. Un poco de todo. O sea, esto que hice de sacar un tema solista fue también nuevo. Tipo, este año vengo haciendo cosas nuevas. Me encanta. Haciendo Me cosas encanta. nuevas. Así que en ese formato todavía están un poco verdes las cosas, hay que ver. Pero sí vamos a sacar un tema nuevo con Cestras. Chicos, yo ya hablé con ustedes. Yo ya les dije que las quiero traer a las extras porque además Manu es obviamente artista solista, pero con sus hermanas, Pau y Maru, que le mandamos un beso gigante, son las extras, que son un trío maravilloso y hacen musiquita hace rato. Ya tienen varios proyectos ya grabados, ¿o no? Tenemos 2 EPs. 2 EPs. Pero tenemos ganas de que sea disco, con más ¡Ey! temas. Es aparte la primera vez que estamos sentándonos a componer las 3 juntas, porque antes era mucho de yo traigo este tema que tengo y Maru trae su tema y Pau y lo vamos armando al estilo Cestras. Bien. Pero esto es tipo, bueno, full las 3. Así que también. O sea otra que también es un experiencia montón. nueva, pero es un montón. Bueno, por eso también estás como medio más verde lo otro de solista, Sí. porque me imagino que le estás poniendo mucho a eso. Es que es difícil como tratar de ocuparse un poco de todo, ¿viste? Como, bueno, estar poniéndole pilas a Cestras, estar poniéndole pilas a hacer cosas sola, más, qué sé yo, estar en otros proyectos como corista, bueno, laburar, dar clases, como, bueno, es medio como malabares. Hacen Pero de bueno, todo, se hacen de todo. trata. También da clases de canto. Diego, Buenísimo, yo voy a poner anótate. Excelente. Yo también doy clases de canto. Bien. Sí, empecé, amiga. Me encanta, Sí, amigo. empecé. Bueno, capaz que Obvio. entre los dos pueden hacer algo conmigo. Con las clases de canto. Bueno, vamos a tratar después. Tenemos que analizarlo mucho, muy seriamente. Pero sí, Diego. ¿Usted quiere Escribinos. cantar también o no? No le gusta cantar. No, yo canto muy mal. No, yo también, pero Se quiero nos aprender. retiró abajo, Martu. Yo canto re mal. ¿Sí? No, yo sé tirar las cartas, chicos. Claro. Pero ahora está muy mal. Brujería, brujería. Bueno, pues usted Claro. tira las cartas, canta. Y yo viste hago de todo un poco. Hace Yo show. te canto, te bailo, te hago todo, te dragueo, todo. Pero No me Versátil. contó nada del show de hace un rato. Ay, sí, porque Vimos me el video, emocioné pero con no contó Martu y nada. con Manu y me le vine encima. Acaban de ver la publicidad de Dragmática que se viene nueva fecha en junio, todavía no está confirmada, va a ser a principios de junio, pero para la semana que viene ya tenemos fecha en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5539. Cerquita, Vengan. Acá cerquita. Vengan, sí, vamos a estar... Bueno, ¿se acuerdan que hice unos temones la otra vez del show? Sí. Obviamente muy del drama, ¿viste? Drama y drag, esa es la consigna. Está Tongas, Franco que estuvo acá la semana pasada cubriéndome, que hace drag, perfos, y está la Madame Vanguardia, que es un minón. Hablamos con
con Tonga los otros días y prometió que iban a venir acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Montadas? Sí, Sí. prometió que iban a venir, así que Bueno. no sé si ya la habrá invitado a usted, Acepto. pero prometió que van a venir todo el grupo. Acepto, sí. Aparte la madame se repierde. No entramos, Diego. Con las tetas de la madame, Lo con las hacemos tetas a- de la madame. Pedimos lugar, lo hacemos Una de en la pista de nosotras. abajo. Me interesa, ¿Eh? me interesa. Bueno, y cuando tengamos la pista de abajo se vienen las extras. Obvio. Se vienen obvio que sí. las extras a cantar, a tocar, a todo. Así que nada, estás a full. Y escúchame, me interesa esto de coristas. ¿Sos corista? Sí. ¿Fija en algún lugar o eso va rotando? ¿Cómo es? ¿Cómo lo manejas o cómo va? Y es medio demanda en realidad. Es a lo o sea, que la me vayan gente que pidiendo. me llame, voy. Claro. Pero bueno, sí, no, estoy con un proyecto de un amigo que se llama Fafa Calabrese. Ok. Le pasamos el chivo de paso. Y bueno, el año pasado estuve con una amiga que se llama Tayara, que también estuvimos haciendo un montón de Estuvieron cosas. en un montón de lugares. Sí, este año todavía no arrancamos, pero seguramente arranquemos dentro de poco. Bien ahí. Así que bueno, por ahora eso es como lo más fijo que hago a nivel corista. Pero bueno, siempre como abierta a que quien necesite me llama. Claro, vos eso es un servicio que das también además. Claro, es como una cosa más sesionista, ¿viste? Claro, como sesionista. bueno, me decís o Pero si cuando hablamos de querés. corista, ¿de algún género en especial o no importa el género? No importa el género, o sea, bueno, salvo que esté muy afuera de lo que puedo O sea, cantar. te pero llama en el Pepo general- y dice, yo quiero que vengas a cantar para nosotros de corista, vas igual. Yo voy, sí, O obvio. sea, no hay ¿Y género. si al Pepo le gusta? No, seguro. ¿Cuál hay? Che, Manu, primera pregunta. Primera pregunta así profunda. ¿Cómo suena? Estoy como loca. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Un lunes que no vino, se vino Vino reinspirado. preparadísimo. Vino con cosas así acumuladas. ¿Cuándo vos sentiste, esto se pregunta a todos los artistas que vienen, Ok. momento bisagra en donde dijiste, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida? Uy, es muy difícil. Sí, me encanta hacerla. ¿Por qué? Viste como, a ver, uno tiene varios momentos quizás, pero Sí, viste que hay un sí. momento que vos decís, no, vos pasó tal cosa. Estoy pensando. Y obviamente para mí igual el primer momento bisagra es tipo, bueno, saliste de la secundaria, tenés que estudiar algo, Cuando que decís, vas "Me a vas a estudiar, estudiar". que vas a hacer. Y un poco lo dudé, o sea, en un punto, si no me dedicaba a la música hubiese estudiado letras capaz. Claro. Y estuve ahí como diciendo, ¿qué onda? ¿Cómo me vería, viste, como eso? Si estudio letras, ¿qué haría? Claro, Y lo pusiste si- en la mesa en un momento. Claro. Estuvo en la mesa en un momento. Obvio, sí. Y está Pero súper bueno, linkeado igual. sí. súper linkeado. Siempre, nunca muy lejos del arte. Claro, nunca muy lejos del arte. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Siento que ese fue un momento así bisagra, como terminar de decir, ok, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo profesionalmente. Y después de eso, yo creo que siempre fui mucho ahí como, bueno, lo que me digan lo hago. Claro. Entonces fue como, bueno, vas a estudiar acá y como, bueno, también tener una familia de músicos y encima ser la hija menor. O sea, Bueno, como- eso está bueno. Es muy importante. Siempre el camino Una súper familia de allanado, músicos pobres es muy mis importante hermanas. Porque por ahí, si vos no venís de una familia de músicos, que le pasa a muchos, ¿no? Voy a estudiar, quiero ser Más cantante. raro. No, le dicen, andar a laburar. Claro. Y- Estudiate Más raro, algo. más le raro. dicen. Sí, ¿De sí. qué vas a vivir? Claro. Yo me acuerdo que yo no empecé con el canto, pero yo que estudié piano de chico y uno de las cosas que quería hacer era el piano y fue un tema cuando tenía que empezar a estudiar algo. Yo quería estudiar algo más de piano y fue como... Claro. No hubo mucho apoyo. Pero sí es verdad, es más como ahí, hay lugares que puede ser más complicado. En el caso de Manu, bueno, es verdad, tu viejo, también músico. ¿Tu vieja música? Sí, también. ¿También música? Ay, no sabía. Mi hija canta. Ahora no tanto. Me La, estás la quiero jodiendo. obligar, pero no. Le mandamos no un beso quiere, a Moni, no un beso. quiere. Mamá, Sí, mamá Moni, vamos. Le dijiste que Vamos. en tu familia te está mirando, le dijiste que va a estar en un sí, programa. sí, seguro, ¿están ahí? seguro está. Escriban ahí, bueno, por ahí nos están mirando en la tele y no nos pueden escribir. Y, perdón, el papá de Manu fue mi profesor también. Ah, bueno. Fue mi profesor en la facultad, que lo quiero mucho y le mando un beso muy grande. Ah, Así que claro, viene de familia de Claro, artistas claro. y las 3 hijas artistas, o sea. Ahí está la Y diferencia. Lara va a ser artista. sí, Lara es la verdad, primer sí. sobrina. Sí. Ya está, va a ser artista. O sea, bueno, Está tal vez chequeada. agarre la La obligaban, chiripiorca che, la y obligaban. claro, pero bueno, al Quería menos por seguir algo de la ahora. abogacía y le dicen, no, No. tenés que ser artista. Al revés, Todo en al cualquier revés, lugar. todo al revés de claro. otra familia, No, ¿no? toma una guitarra, Elena.
Ya mismo. No, pero bueno, está bueno saberlo porque hay mucha gente que tiene esto de que quiere cantar y mucha gente joven. Igual no es como antes, ¿no? Por ahí hoy los papás jóvenes no están con ese discurso de que si vos no estudiás no vas a hacer nada en la vida, ¿no? Por ahí los papás jóvenes hoy cambió eso. Cambió. Pero los que tenemos papás del año 78, 79, los que somos clase 78, es más clase rígido, 79, era distinto, claro. Sí, sí, Antes cantar no era un trabajo, tocar un instrumento no era un trabajo, eso era un hobby que alguien tenía nada más. Pero hoy por hoy está tan abierto todo que respecto a la tecnología hoy el que canta la pega también enseguida, ¿no? Muchas veces. Sí, total. ¿Sí? Está todo mucho más habilitado. Más habilitado. ¿Cómo te llevas con las redes? ¿Pedimos un corte? Corte. Chau. Más o menos. O sea, trato de hacer y de estar, pero es algo que también lleva mucho tiempo en realidad, ¿viste? Como estar, armar contenido, tener que pensar en armar el contenido. Muchas veces nos pasa, en especial con mis hermanas, que capaz que estamos grabando o haciendo cosas y nos olvidamos de, che, y esto hay que grabarlo, y porque después lo vamos a usar. Entonces es como que estás entre, che, grabo la voz de esta canción y al mismo tiempo estoy filmando. Es como un poco psicotizante, Como un montón. ¿viste? Es un como montón. Es un Más poquito cuando un uno montón. hace todo, porque Claro. si decís, bueno, contrataste a alguien que se ocupa de filmar ese contenido. Bueno, genial, pero en esto no es el caso. ¿Y qué Nosotras hacemos todo. género te gusta cantar más? ¿Tenés algún género preferido? Muy difícil. Me gusta cantar muchas cosas. Siento que el género con el que siempre más me siento cómoda es con el rock nacional. Pero bueno, me gusta mucho el pop también. Siento que tal vez lo que más me queda como... o lo que siento que mejor le queda a mi voz suele ser como las cosas más tranquis, más climáticas. Pero bueno, también me gusta probar otras cosas. Claro, te gusta experimentar. Sí, bueno, de hecho en la EMBA hemos cantado muchas Sí, cosas. es Hemos muy divertido. pasado por Eso cantar tango, muy jazz, divertido. folclore. Y de todo vas encontrando cosas que de repente te gustan. Y te van quedando cosas también de ahí. Total. Todo lo que vas viendo. Sí. Y en lo personal la música está relacionada muchas veces con la parte emocional, a cómo se siente Súper. uno, cómo arranca el día uno, cómo arrancas el día, depende del estado de ánimo, cantando qué. Difícil esa pregunta. Y bueno, igual es como decís, o sea, para mí la música me acompaña en todas las situaciones. Entonces, si estoy triste, me puedo poner a cantar un tema rebajón y regodearme ahí en el sufrimiento y llorar y cantar igual. Y si estoy contenta, tal vez sí, puedo ir y cantar alguna canción, qué sé yo, más up, que me gusta. Bueno, si bien no sé a los demás que nos están mirando, a mí lo que me pasa a veces, me subo a la mañana a un Uber. Sí. Y por ahí me subo a la mañana bien temprano al Uber y arranca con cuarteto y con cumbia. Yo no puedo a la mañana escuchar ese ritmo. Yo quiero algo tranqui, arrancar con algo hay que tranqui. ir preparando, tenés Claro. razón. Auriculares. No sé cómo, Claro. cómo arrancan ustedes su mañana. Vos, por ejemplo, ¿cómo arrancas tu mañana? ¿Con algo allá Yo- arriba o algo no, tranqui yo también? si salgo, me levanto y tengo que salir y eso, le voy a decir, silencio. Me pongo los canceladores de ruido. Sí, terrible. No escucho, tipo a la mañana, bueno, a la mañana. No soy muy mañanera. Pero cuando me levanto a la mañana o si salgo medio temprano y me voy al lugar, generalmente al principio, y estoy leyendo mucho. Entonces ahí lo ocupo. Necesitas algo también. Claro, lo ocupo por ahí, pero sí, arranco por ahí. Y después no escucho de todo. La escucho mucho a esta, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tiene canciones muy lindas y yo ya te iba a ir diciendo si tenías ganas de ir cantando algo. Antes, Bueno, antes de que nos está cante bien. algo, ¿cómo arranca usted la mañana? ¿Con música allá arriba o algo tranqui? No, tranqui. 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 ¿Qué te escuchás? Y un pocho de la Pero- pantera. Pocho la Pantera. Viniendo para Capital a estudiar medicina. No, tranqui, o sea, algo como pop pero muy relajado. ¿viste? Ah, ok, pop. Bien, bien. Sí, muy Baladita. tranqui, claro. Balada. Claro, pero tampoco medio triste porque si no, ¿viste? ¿Son team Ah, balada? muy ¿Me gustan las Claro, baladas? no, si Ahí- no, bajo del roca y... Claro, Claro. tiramos todo. No bajamos. No bajo. No llego a ninguna estación. No, ¿Son team balada? sí. ¿O te gusta la balada o qué Sí, sos? me gusta también la música tipo Aspen, arrancar así. ¿no? Radio Está bien, Aspen. está bueno. Bueno, Ah, esa la música Aspen, está buena. sí. Sí, sí. O yacerita. Así, Sí. tranqui, tranqui. Ahí.
Algunos dicen que cuando arrancás con música tranqui porque sos un loco de miércoles y necesitas bajar un cambio. Y otros dicen cuando sos un depresivo arrancan todos con la música allá arriba. Yo no sé si es tan así eso, porque Para mí la no verdad es tan que así, ¿no? creo que tiene que ver un poco con lo que a cada uno le gusta, cómo También, arrancar sí. la Total, mañana. ¿no? claro, sí. Sí. Pero ¿Vos qué normalmente- escuchabas, Anaí? De todo. ¿De todo? Pero ahora estoy más con rock. ¿Y arranca la mañana allá Depende. arriba o con Depende. música tranqui? Depende. Muy bien. Hoy arranqué con un Runway de... Pause. I'm gonna burn, I'm feeling free, I'm gonna burn the chase. Está bueno, te ayuda a levantar el Pero lunes. eso se te levanta el orto o se te levanta el orto. Claro, sí. Sí, y me sí. levanto. Y sí. Entras así, viste, a la oficina. Y la pregunta es vos que estás del otro lado, ¿cómo arrancas el día? ¿Con la música allá arriba o súper tranqui? Ujú. Leemos los comentarios enseguida. Y lectura Dale. de tarot gratuita, recordá, para todos los que nos están mirando, lectura de tarot gratuita. Ajá. ¿La vamos a escuchar? La podemos, si querés, hacete el temita y después hablamos del tema, ¿te parece? Dale. ¿Cuál vas a hacer? Y ya que empezamos, ya que empezaste vos, amigo, hablando sobre la melancolía. No, Si hay algún melancólico entre nosotros. Desde claro. nos quedamos sin sonido hoy, me parece. Con todo el drama que va a haber. pero es porque si no, o sea, mi lógica fue esta. Está bueno arrancar tranqui para después poder subir, porque si yo ahora arranco con el tema más up de los dos que tengo, Claro. y después hago el otro, ahí sí es medio Bajamos como demasiado. complicado. Y obviamente mi segundo tema es Una balada, peor que el una que balada, traje. una Hay balada. que saber subir y bajar. Claro. Bien. ¿Nos veremos otra vez? No. No. Ah, bueno, Está muy ese. clara la señal. Hoy estamos con la Hacele producción a porque full. Estamos con la producción a full. No, todavía no. Yo te aviso. Yo te aviso. Bueno, vamos a ir con. Así que vamos a ir con, ¿qué te diría? ¿Qué te ¿Les parece? Ay, chico. Bueno. Hoy ya no sé qué te diría si esta nostalgia es solo mía. Qué cosas raras hacemos, a veces sin saber. Y todavía me pregunto por qué te retengo. Eso, amigo. Vos acompañame. Si es por el gusto de vivir como en un tango, si es esta característica argentina que nos hace mirar todo el tiempo al sur. Y todavía me pregunto tantas cosas, no entiendo por qué aún no suelto. Y todavía hoy ya no sé qué te diría. Hoy ya no sé qué te diría. Hoy ya no sé qué te diría. ¿Qué te diría? ¿Qué te diría? ¿Será que es a mí? ¡Bravo! Ay, me encanta, boluda.
es hermosa. Qué La lindo. voz. Sí. Hermoso. Ah, todos lloramos. Parece que eran Pablo los que estaban. Yo me controlé, amiga, porque me emociona a veces. No, esta no, canción. pero vos cantá conmigo. No, por de favor. llorar, boluda. Ah, bueno, es complicado. No, porque no sabes cómo me llega este tema, boluda. Ay, me llega. gracias. Me parece hermoso. ¿Cuántas cosas hacemos a veces sin saber? Mic drop. Mic drop. ¿Qué onda? ¿Querés contarnos cómo nació este tema? Sí, fue como una especie de catarsis, ¿viste? Como Bueno, yo tengo mucho la tendencia a la melancolía también, me encanta, conecto mucho con la música triste o Claro. que te llega o que sentís que te... Sí, que te mueve acá. Sí, que mueve. te rompe el corazón, ¿viste? Bueno, me encanta. Y nada, en esto de justamente, ¿no? La melancolía me encanta como revisitar cosas. Y me encuentro mucho a veces diciendo tipo, che, puta madre, esta persona le tendría que haber dicho esto en este momento, ¿viste? Como que siempre quedó se acá. te ocurre después Claro. algo que decís, puta, esto la rompía, ¿eh? Si le decía esto. Siempre tarde. a mí- Armaste toda la escena, pero ya no Ya, está. años después, sí. Y como que salió un poco de ahí, ¿viste? Ok. Como de un día donde estaba sola y me estaba como pensando en todo ese montón de cosas y en el hecho de esa impotencia de decir, ya está en realidad, o sea, ¿qué le voy a decir a esta persona si ya está? Si ya no pasaron 30.000 años, como Claro. que en realidad el contexto después nunca da. Eso que uno se imagina, el escenario perfecto no pasa. Entonces en realidad es medio esa catarsis mía de decir, ¿qué carajo haces pensando en esto cuando ya no tiene solución? No tiene ya está. solución y ya no está. No se lo vas a decirle a la otra persona, ya está. Y Hermoso. bueno, de ahí Ahora, salió. pero la realidad es que esa canción se hizo pensando en alguien, entonces, ¿o no? Se hizo pensando como en generalidades de escenas, ¿no? O sea, sí, como situaciones de gente en la que decís esto que decía recién, ¿no? A esta persona le podría haber dicho esto, o por qué ya con esta gente, no sé, no hablo más o no los veo y como de repente sentir que una se queda con cosas que diría, pero que en realidad no les dirías. Bien. Como, pero medio que puede aplicar a un montón de situaciones, digamos. Lo que sí es gracioso es que yo compuse este tema pensando que no lo iba a sacar. O sea, lo compuse como, bueno, ahí lo escribí, qué sé yo, me saqué Un como... momento de Claro, catarsis que quedó. me que iba a saqué quedar como ahí. de adentro las cosas que no le iba a decir a nadie al final. Y lo Y dijo. quedó ahí. Lo dijo en el tema. Y quedó ahí. Lo pensó y lo dijo. Sí, lo dije y lo pensé. ¿Dónde te puede escuchar la gente, por ejemplo? Si la gente dice, quiero volver a escuchar este tema, ¿dónde lo puede escuchar? Está en Spotify, está en YouTube también. Ujú. Creo que más o menos en cómo todas te las encuentran? plataformas. ¿Cómo te está. encuentran? Muchas gracias. Manu Montesano. Me encuentran como Manu Montesano. Sí, Bien. en Ahí tenemos general. el Instagram acá abajo, justo abajo mío. Manu.montesano en Instagram. ¿Tenés TikTok? No. Tengo TikTok. Ay, Sí, ¿tenés TikTok, amiga? sí, claro. ¿Qué ¿Canta en onda? vivo o no? También. ¿No canta en vivo? No lo hago todavía, No. pero ¿sabes que me dijeron que estaba bueno el vivo de TikTok? El vivo de TikTok mueve Muy mucha bueno. gente, amiga. Y más si cantas. Sí. Bien, Si bueno, cantás- A la che. gente le gusta mucho ver cómo cantan en vivo. Buena data esa, Sí, lo tengo amiga. que hacer entonces. Sí, hay que hacerlo. Sí, Hay sí, que sí. hacerlo, hay que hacerlo. Buenísimo. Bueno, entonces este tema que acabamos de escuchar, que te diría, que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, la buscan como Manu Montesano, sería como el inicio también de una nueva etapa tuya, entonces. Sí, es la primera vez que me animo a hacer algo sola, porque yo siempre en grupo, ¿viste? Siempre, bueno, con mis hermanas o con mis amigos, teníamos un grupo con Sofi y con Con Seba. Sofi. Que Sofi está acá. ¿Está acá? ¡Oh, los amo, mis amigos famosos! Sofi, te amamos. Un beso para Sofi. Y ahí dijeron genios, hermosos. Están tirando amor. Ay, muchas Amor, gracias. amor y Elizabeth cariño. dice hermosos también ahí abajo. Sí. Eh, Bueno, sí, claro, siempre con amigos. Siempre con gente, nunca sola. A mí la cuestión de la soledad me cuesta. De hecho, por eso les decía, es la primera vez que Que estoy estás acá sola. y siento que de repente estoy sola. Claro. Después yo nunca, siempre con alguien, o sea, no. Y bueno, un poco también esto que me preguntabas antes, amigo, esos momentos más de ruptura, para mí vino el año pasado con la llegada de mi sobrina. Fue lo que nos obligó con Cestras, con el proyecto, a tener que
tomarnos una pausa Frenar o un hacer toque. otras cosas, porque tal vez, no sé, nos metimos mucho a esto que les contaba antes, ¿no? Componer, grabar, hacer cosas, pero bueno, que son más internas, que no es mostrarlo todavía. Y yo de repente dije, che, no, yo no puedo quedarme sin tocar en vivo porque no Esperando. puedo hacerlo con cestas en este Claro. momento. Entonces de repente empecé a pensar, tipo, che, yo no puedo estar dependiendo. Claro, Lara vino a sacarlas de la comodidad, porque, o sea, venían Sí, bien, venían sí. re bien, haciendo, creando, y dijo, hola, me llevo a mi mamá, Sí, me la llevo la hasta que amamos. se me cante. Igual re bien, ya están activando, qué bueno. Sí, sí, Me sí, encanta. la verdad que bastante rápido, pero, Sí, sí. pero bueno, sí, para mí ese fue un poco un momento bisagra de decir, bueno, ¿qué carajo querés hacer vos? Claro, ¿qué onda? Vos, Claro. sola. Igual mentira, no hice cosas sola porque salí a tocar en dúo con mi novio. Pero bueno, tuve que de repente ponerme a sacar mis propias canciones, porque Claro. yo con cestas no toco la guitarra, no es algo que yo suela hacer hace un montón. Claro. Y de repente fue tipo, che, yo compuse esto y después no lo toqué, nunca Claro. más. Así que bueno, aprenderme mis temas, salir a cantarlos sola. Todo eso fue nuevo y de repente me encontré con que, si bien yo igual sigo prefiriendo hacer con gente, sola, no sé. Lo disfrutas más, capaz. Lo disfruto más. Sí, Me sí, gusta sí. más como compartir, tener, como estar en ese lugar y tener una mirada cómplice, ¿viste? Para mí eso es muy lindo, como estar con mis hermanas y sea lo que sea que haya pasado, ¿eh? Puede ser que o le hayamos pifiado o que hayamos dicho, che, qué bien que salió esto y te mirás con el otro, Sí, ¿viste? sí, sí. Y como que compartís algo que es muy íntimo, dentro de igual estar arriba de un escenario y estar mostrándoselo a personas que te están mirando. Pero bueno, la verdad que esto fue para mí nuevo y de repente me di cuenta de que quería tratar de que conviva. O sea, poder hacer cosas sola, poder hacer cosas con mis hermanas, poder hacer como, bueno, con todo lo que pueda, ¿no? Mientras me dé el tiempo y la agenda. Claro, claro. Entonces, de ahí salió como esto. ¿Quiere la saber idea de usted subir. lo que viene por delante? Hacemos una lectura de tarot. Sí, me encanta. Y los que están del otro lado, si Matu. quieren saber también Ay, lo no. que viene por delante y quieren una lectura de tarot gratuita, escriban ahí abajo en el chat y van a tener su lectura de tarot. ¿Otro mazo? Sí, sí. ¿Qué onda? Tuve problemas con el otro, medio que me lo olvidé en un lugar, entonces bueno, nada, tuve que... ¿De quién? ¡Ay, Dios! Para incomodar primera. Pará, No, lo Claro. tiene una amiga, entonces Ah. nada, ellas estábamos juntas en un lugar, entonces nada, ella justo se lo mostré y ella se lo llevó sin querer, entonces bueno. Nada, ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Pero a ver, Que déjame. no- eso suena, no lo voy a recuperar nunca más, ¿o no? No, la semana que viene la veo y me la Ah, veo. bueno. Está bien, está Ahí, bien. ahí. Igual para ese el común. Sí, el comunacho. Ah, bueno, está bueno igual. Me gusta. Sí, el este es común. con el que yo arranqué igual. Sí, el Rider está bueno. Sí. Así como solo. Porque, viste que habíamos hablado una vez de que le contamos a la gente y a Diego que seguro no se acuerda. Y a Manu. Sí, siempre me acuerdo de Eh, todo. De que ustedes le tiran algo, lo bendicen, No, de que todo. en realidad el mazo clásico es el que vamos a ver hoy. Claro. Pero después, el que tenía el otro día, el que tenía los otros programas, o hay muchos mazos que son todos diferentes ilustraciones, pero inspiradas en este, Claro. que es el sí. original. Y Sí. la persona que había venido a visitarnos había hecho uno a mano, ¿puede ser? Ah, Sí, el chico este de... Emi. Emi. Había hecho uno a mano, sí. Sí. Y sabes que la otra vez, el día que me fui a tatuar, a lo de Jay, que comparte con el hermano, que es tatuador también, son ilustradores obviamente. Y el hermano es muy fanático de un juego que se llama Hollow Knights. sí, lo conozco. Que es Ay, es re lo empecé a jugar, boludo, estoy enloquecida. Y agarré y me dice, ay, sí, yo soy un fanático de este juego, yo no lo conocía. Y me dice, cuando empecé a hablar del tarot, me dice, ilustré como un masito de tarot, no sé qué, y me lo mostró y me enamoré, porque o sea, hizo todos los arcanos mayores nomás con personajes del Hollow Knights. Ah, Me lo compré. Se lo terminé comprando. Pero re lindo, re lindo. O sea, cada uno puede reinterpretar el mazo original de Rider White como quieras. Pero mientras, ¿qué tienen que respetar? O sea, no, bueno, obviamente va a seguir siendo en la Claro. carta 1, el arcano 1 va a ser Ah, el mago, perfecto, el perfecto. arcano, o sea, siempre va a ser el mismo nombre de arcano, pero en el dibujo puede puede haber cualquier cambiar. cosa. Perfecto. claro, tenés Sí. que tratar de representar lo que significa la carta. Claro, sí. eso te iba a decir, los dibujos de las cartas significan cosas. Claro, Pero si vos ya lo aprendiste y ya lo sabés, puedes Claro. agarrar cualquier mazo también. claro, por eso. Mm. Pero sí.
Ahí le mandaron saludos a usted ahí abajo, ¿eh? Dice ¿A quién? Mónica, Martín, estoy hace rato. Hola Fede, dice. ¡Hola, Moni! Ahí es la mamá de Manu. Hola, Moni. Ponete a cantar, Moni. Moni, dale. Ah, si canta la sacamos en vivo, que canta. La sacamos en vivo a Moni que cante. Amo. De una. Increíble la voz de Manu. En casa suena, Fran. En casa suena. Ahí está, ahí tenemos más. Mirá, ahí tenemos. Uy, qué pesado. Miren que volvió. Ay, Dios volvió? mío. Marti, yo quiero saber si voy a tener chance con Diego. Ahora es conmigo. Ah, Tenés bueno, que bueno. poner Ah, tu esa le nombre- gusta, ¿no? A él le gusta, a él le gusta, quiere tirar ella. Tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y hacer la pregunta, pero tenemos que saber tu nombre completo. Exacto. Sí. Bebé Reno. El número de DNI también. Larga el nombre. Con el número de DNI sabemos dónde vive. Mirá que este es abogado, Con el Ojo. número de DNI sabemos dónde vive, ya está. Sí. Ojo que carta Suficiente documento. con eso. Ya tenemos la lectura. Necesito que me des sus datos y que me diga qué le gustaría preguntar. Ok, para mis datos ¿Tarjeta de crédito trajiste no? Manuela Montesano. Sí, ¿Tu y fecha cumple? de nacimiento. 19 de mayo de 1994. Ok. Eso. Sí, sí, sí. Una criatura. Una criatura. O sea, sería el mayorcito entre nosotros. No lo quiero decir, Diego, pero me parece que sí. Por suerte, porque si no siempre la lío yo. ¿Y qué te, Uy, qué te gustaría saber? pregunta, uy, qué difícil. Puede ser más de una, Claro, sí. No, lo que no sé es si tiene que ser algo bien concreto o puede ser algo como más general. Como esto que me decía Diego, tipo, ¿qué depara el futuro? ¿Entendés? Como Claro, ¿qué depara pero- mi futuro solista como cantante? Ah, bueno, eso sí puede ser. Listo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eso sí puede ser. Ay. Vamos a ver qué Ya va. Ahí que pasamos agarré, fecha de reformulé nacimiento, su ¿eh? pregunta. Ah, no es viejo, Julio. Es del 97. Vieron, yo les dije. más chico que yo les yo. dije. Chico que Yo les dije, y eso que no tiro las cartas yo, pues yo se los viene el dije, cumple de mano, mira el 18. El 19. 19. Ay, Lo acabo de hacer. 19, mira, pues no, 19. Lo acabo de decir. Acabo de decirlo, Sí, claro. sí, se viene mi cumpleaños. Bueno, está bueno, ya le pregunto ahí. Ahí tenemos todo. Re bien, o sea, siento que tenés mucho potencial para explayarte sola, más de lo que vos pensás. Ok. Pero siento que vos por ahí te retraes más por capaz falta de confianza, viste, inseguridad, etcétera. Pero tenés todo el potencial, o sea, la única que se tira atrás sos vos. Sobrepensás demasiado. Amiga, cortala. Claro. Se acabó. Bueno, chicos, me voy. Sobrepienso demasiado, ¿sabes? Salía llorando el programa. Claro. O sea, sobrepiensa muchísimo el tema de pensar que capaz algo puede salir mal o decir, bueno, después lo miro, cuando realmente tenés la re oportunidad y siento que también la gente conectaría mucho con vos. Ay, Con vos qué como lindo. solista, también por fuera del grupo que tenés con tus hermanas. Siento que todas esas ideas o proyectos que tenés en mente, o si tenés muchas canciones también sin sacar, tuyas propias, es momento de empezar a hacerlo. Y no tengas miedo de como hacer que esa rueda empiece a girar, ¿me explico? Sí. O sea, de a poco. Siento que tenés mucho potencial para seguir trabajando y para explotarte y cuanto antes lo hagas mejor. O sea, no hay más que Hermoso. decir más bueno, que amigo, empezar a vos que digas hacerlo. más canciones, ahí vienen. Sí. Bien. Claro. Sí. Bueno, Gracias, qué hermoso. lindo, me encantó. Pará, Acá acá. tenemos a alguien más. Opa, Estamos con todo, ¿eh? Estamos con todo. Decile. Acá tenemos a alguien más, 25 del 7 del 97. ¿En algún Ok. momento de la vida tendría chances con...? Por favor, tírele las cartas, después le digo con quién. Usted tire las cartas a ver si tiene chance. No le voy a decir con quién. A ver que las cartas hablen por usted. Es conmigo, ¿no? No, ya le no, digo no. que no. Si no las tiro yo, ¿eh? Ya digo que no, ya. No. Si va a tirar las cartas de una manera negativa, las tiro yo, ¿eh? Claro, vos crees que son las que sí. A ver. Esta es la chance que quiere, esto es lo que le sale, que no quiero. No quiere, la chica no quiere, está así. quiero. Está No, así, no, ya. no, así no. Mira agarrada Así del no, oro. porque estuvo barajando y buscando ahí. No busque nada. Yo quiero una tirada de cartas real para esta persona que está pidiendo una tirada de cartas como todos. ¿O no? Le estamos diciendo a la Sí, gente pero 100% gratuita la tirada de cartas. Pero re pesado. Y ¿no? usted se niega a tirar las cartas. No, sí, pero pará. Que la suerte lo decida. Re caliente. Pero, Re caliente, Martu. no, que la suerte lo decía, no, yo le dije que no. El tarot da libre albedrío Igual el también. tarot puede decir que sí, pero Martu dijo que no. Yo dije que no. total. Claro. Ah, La última decisión la tiene Martu. Por La eso, tiene Martu. él quiere saber lo que dice el tarot, no lo que dice Ah, Martu. igual el tarot dijo. ¿Ah, El sí? tarot dijo Dijo que que él quiere, pero ella no. Claro. Bueno, si O usted lo sea, dice. bueno. Con ese. ¿Quiere que lo tire yo el tarot? Clarito. A ver qué dice el tarot. acá. No. Yo quiero te saber si tiro voy a vos tener chance querés. con Diego, a ver.
Ay, Pero bueno, no pasó sí, a los ver, datos, dale, ¿no? vamos a No, si no ver. pasó los datos. ¿Cómo vas a No, ver? no importa, A bebé. ver. Sí, se llama Bebé. ese Dugo. Claro, no pasó bueno. los datos. Llega a salir que sí y me muero acá. Tremendo. Aparte el peor, digo, Ay, más no, allá- ya está perdiendo fe, ya se está desmotivando Bebé Reno. Porque ¿Sí? no le están dando bola. Se está sí. No, ¿por qué motivando. no tira los datos personales? Y aparte viene, verá hace cuánto que viene. Qué pesado, Mira. Bebé Reno. A ver, Fede, damos el mensaje, yo no lo voy a Ay, dar. no, es muy fuerte. Primero que está obsesionado con vos y segundo Sí. que está duro. O sea, está drogado. Mostrala que salió, para que entiendan Sí, por qué está duro. Ahí ¿Está está. drogado? Ahí está. Tremendo haz de bastos, así la tiene. Diego. Eso porque no me veo a mí. Eso porque no me conocen a mí. Sigamos. Re bien nos llevamos. Brindamos Me por, parece hermoso. brindamos por la salud. Sí. Bueno, Ahí está. Doble. Salud, salud. Todavía estoy esperando el Está menú que iba a desesperado. traer. Igual que se busque a alguien porque Diego no me barbola tampoco. Bueno, tenemos ahí abajo un saludo de Pablo Díaz, ese. Pablo está esperando fiesta, pues se viene mi cumpleaños. ¿Cuándo? ahora. ¿cuándo? Ah, sí, ¿Otro vos sos más? de Géminis. Se viene mi cumpleaños de Géminis. Claro, ¿qué tiene algo para decir de Géminis? No. Y Todos hablan mal de Géminis. ¿Usted qué tiene algo para Fran es decir? de Géminis. Sé mucho de Géminis. Hay gente que habla mal de Géminis. Lo Cuando digo- piteaba, pobre Fran. Te odio. Yo no hablo mal de Fran, pero es de Géminis. Bueno, no. Se viene mi cumpleaños, sí, el 9 de junio. 9 de junio. 9 de ¿Tiene algo para junio. decir de Ah, junio bueno, usted? junio. No, bien. ¿Quiere decir bien. algo de junio? A ver, por favor, ¿qué dice? Bueno, a ver qué va a haber para vos el mes de A ver qué dice junio. de junio. A ver. Si va a haber. Dale, Diego, te pone corazón. No, señor, cálmese. Cálmese que no queremos ningún tipo de cosas raras acá. A ver qué De dice de abuso, de junio. cosas raras. ¿Qué dice de junio? No de mío, es de junio. Ah, bueno, está bien. De junio. A ver qué salió. Sí, Diego, falta un poco poco para más el de cumple, orden. pero... Un poco más de orden a la mente y menos preocupación por cosas que capaz no valen la pena. A ver. Ay. Acá confirman por la cucaracha, me dicen sí. Me Está confirman muy que bien. sí. ¿Viste el meme que dice? La- Eso la- ya se la lo producción dijimos. está hablando. Ya se lo dijimos. dijimos. De veces. Ahí entraban ahí. Claro. Bien. Sí, o sea, sale que estás como muy reflexivo, inclusive también pensando o haciéndote problema o por cosas del pasado o por cosas que están a día de hoy que no necesariamente están en tu poder y que No, podés solucionar. ¿Qué se va a preocupar uno en la vida? Pero es Pero difícil, igual es difícil. Es necesario que pongas orden en lo que le podés dar orden y que manejes más tu mente también sobre eso y entender que vos tenés el control de las cosas hasta qué punto te afecten y hasta qué punto no. ¿Qué hago? ¿Sigo hablando? ¿No hablo más? ¿Qué hago? Regala. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Ay, Diego, viví. Buscando cartas, vi- pero esto es una adivinación Pero o qué? Está mirá, buscando cartas, a ver a con ver, cuál me puede invocar, dice. Mira, disfruta la vida, Diego. por Diego, dale. Relaja, querido. Estás como muy estresado, por No, favor. porque aparte en Argentina, ¿quién se puede estresar? Están locos ustedes, ¿quién se va a Alguien que le estresar? traiga un Argentina? Fernet. No puede un ser. Fernet, No, un no. daiquiri, algo para Olvídate, que- si las cosas están cada día mejor en Argentina, ¿quién se va a estresar? Dios Olvídate. mío. Tenés que dejar que todo fluya. Si no está en tu control, no pienses más, Diego. No, seguro Basta. que todo fluye. Llegamos haciendo dementes de 18 a 20 horas. Seguimos con la Sí, invitada. seguimos con la invitada. Ahí está. Seguimos con la mitad. Acá tenemos Se acá. re pegó lo que le dijeron mal. Dale. No. Pero a quién no, si le dicen no te preocupes. Pero ¿por qué Diego, se va a preocupar no, uno? pero Tenés no. que Para tomar nada. más Es difícil, alcohol, es Diego, más difícil. alcohol tenés que tomar. Claro. Trato de calmar la fiera. con el Ayer un alcohol, gin pero- tonic ahí, probá con un gin tonic. Pero Claro. cuando se va el efecto, Bueno, vuelo otra vez. claro, no puedes parar. Claro. Ay, Diego. Bueno, Sigamos. Nos contabas. Estamos con Manu. Manu, ¿qué otra canción nos trajiste? Bien. ¿De qué se trata? Contanos de qué se trata. Ah, bueno, ok. Traje otra canción, nada que ver. Traje No. una canción que se llama Intensidad. Ok. Y es la única canción que compuse así más desde un lado luminoso. Bien. Pero bueno, igual habla de como la sensación de cuando las cosas son muy intensas y te abruman y no puedes terminar de explicar por qué, como de qué es lo que te está pasando. Un poco esa es la idea, pero es como por una sensación linda, ¿no? Como, Claro. sí puedo explicar un poco más de esta canción, porque, bueno, no sé si está Martín ahí, pero un poco se la compuse a Martín, a mi novio. O sea, no se la compuse a él, Ay. pero se salió disparada un poco de cuando empezamos a salir, que empezamos a salir muy tipo
principios del 2021, ¿viste? Recién saliendo de la pandemia. Y yo había tenido ahí un momento muy de ostracismo, porque en 2020 no vi a nadie más que a mis viejos, estuve ahí encerrada en la casa y de repente se empezaron a abrir las cosas, pude empezar a ver gente, empezamos a salir con Martín y yo me sentía como completamente como awkward todo el tiempo, ¿viste? Como que Claro. torpe. La primera vez que nos vimos se me cayó una birra encima, o sea, le tuve que lavar el pantalón. ¿Pero porque eran me tiré- nervios? Eran nervios. Eran nervios. De Estaba esto de como- estar tipo como que completamente sen- aislada, Claro, abrirte. sentía que de repente no sabía cómo era interactuar con la gente. Y menos si me gustaba a esa persona. Era como, ¿qué estoy haciendo? Pobre. O sea, la verdad que yo hoy en día le digo, no sé cómo hiciste. Ahí está porque saludando esa- Martín, ¿eh? ¿Qué amor? Un beso para Martín. Igual me gustaría saber, Martín, qué opinás de ese momento de la cerveza que se te vuelca Claro. la primera vez en el pantalón y un Pero le lavó el pantalón. Un desastre, O sea, bien. pobre. Estuvo No, bien. bien. Yo sí. realmente no podía creer que quisiera volver a salir conmigo después de eso. Pasas qué cosas, amiga. Pasas qué cosas, total. Y bueno, me pasaba mucho esto que en el nerviosismo me costaba generar contacto visual con él. Me ponía muy nerviosa, me ponía roja, bueno. Y es como la canción es justamente tratar de explicarle eso, que me estaban como pasando un montón de cosas que no podía terminar como de cantar y que era eso, como una manera de explicarle que era todo lo que me estaba pasando en ese momento. Pero bueno, fue positivo, era No, como no, me bueno, encanta, comenzó me encanta. una Me relación. encanta la historia. Mirá, fue completamente adorable, dice. Ay, Claro, porque era también la primera vez que él la conocía, obviamente. Debe haber Después de un par de pensado años que te vaya a tirar la cerveza. No, encima, claro, ¿qué bueno, pasa? 5 años después ahora, así que... Decile, Pobre. decile a tu pareja que le tire la cerveza abajo. No, me saca acá. No, sos boludo te hace. Total, la reacción hoy es eso, pero... Me quedé pensando, pasa? me quedé Claro, pensando fue en algo. tierno, fue tierno, fue tierno. Me quedé pensando en algo. Pienso, ¿viste? Momento de componer. El compositor busca el momento. ¿En qué momento vos componés? ¿Cómo tiene que estar el lugar, la situación? ¿Cómo se tiene que dar para que tengas ese espacio? Es algo en lo que estoy trabajando mucho porque me cuesta. O sea, no me gusta la idea de sentir que tiene que venir la inspiración y bajar a la cabeza, porque eso a veces pasa, pero es muy difícil y la realidad es que uno no puede quedarse sentado esperando a que pase ese claro. momento. Porque de alguna manera también conectar con la creatividad es estar todo el tiempo buscándola. Si no, es algo que se oxida. De alguna Claro. manera es como un músculo a trabajar. Pero a mí me pasa mucho en esto de un poco ser control freak. Me gusta que la casa esté ordenada. Si la casa no está ordenada, me cuesta mucho sentarme. Me cuesta mucho como decir, bueno, agarro la guitarra, me siento y veo que ahí hay no sé, algo para lavar o no sé, viste, como siempre cosas Claro. ahí que me distraen mucho. Entonces, O sea que, punto número 1, todo ordenado. a mí me gusta que esté la casa limpia, sí. Pero bueno, estoy trabajando en eso y como que me importa un poco menos si quedó el vaso arriba de la mesa. ¿Sería Claro, una claro. obsesión? ¿La limpieza una obsesión? Es una obsesión. Martín es una excepción, amor. Contanos, contanos. contanos, Martín. Arranca la sesión de terapia. Claro, Se claro. peleaban acá en el... Está abierto a todo el público, 2000 personas conectadas. Podemos Tranqui, no tranqui. importa. Igual yo le iba a decir a Manu que haga este tema, pero como es un tema up, me parece que primero voy a hacer yo el mío, que es para Petit Suite, porque si no se nos va el sonido. Sí, ¿eh? sí, sí. Ya dijo que uno más, como que le tiramos uno para abajo y después ella la levanta. Exacto. Ok. Me parece que esa es mejor. Perfecto, entonces podemos preparar tu tema. ¿Puedo preparar mi tema, señor director, pero podemos prepararlo y que suene entera? Que no se corte, que no se corte. Perdón, ¿la querés entera? La quiero Que no entera. se corte. La quiero entera, sí, sí. Que no se corte y que no se escuchen las cosas detrás de cámara, ¿no? Bueno, sí, porque me traje una muy... O sea, a mí me parece hermosa, pero viste, son canciones como muy profundas. Es de Silvana Estrada, no sé si la conocen. Qué lindo. Bien, Sí. y si Es quieres una una lectura de enloquecida. tarot, Que ella ya hace. mismo poné tus datos personales. Qué en el chat, enloquecida con Silvana Estrada. Se llama Un rayo de luz. Y se las voy a cantar. Ahora sí. Un rayo de luz entrando a un cuarto vacío y devuélvame a mis
amigos. El brillo del sol ya no me arranca del frío y devuélvanme a mis amigos. ¿Cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto de allá? ¿Cómo será de frágil la suerte que siempre elegimos amar? La noche al llegar confunde sueño y olvido y devuélvanme a mis amigos. La forma del mar se envuelve toda en suspiros, devuélvanme a mis amigos. ¿Cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto de allá? ¿Cómo será de frágil la suerte que siempre elegimos amar? ¿Cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto de allá? ¿Cómo será de frágil la suerte que siempre nos queda ¿Se escuchó bien? Ah. Impresionante. 2.000 Gracias, personas chicos. conectadas. Hasta hace un ratito ya se suicidaron 4 con esa canción. Así que Chicos, perdón, pero me encanta ese tema. No, este es un tema que no puedo parar de escuchar. No fue el sonido. Este es un tema que no puedo parar de escuchar de ella, de Silvana Estrada. Es muy melancólico. hermosa voz, pero este tema No. ¿No es el himno? pega muy fuerte. Qué hermosa Es la muerte que nadie ha Para vuelto un lunes a las allá. 19 Hermoso. horas. ¿Qué Hermoso. carajos de poesía? La amo. Impresionante. Bueno. En estos tiempos donde escasea la buena letra,
Bueno, Total. sobre Para todo. a mi gusto, Sí. para Sobre mi todo, gusto. claro. Para mi es gusto, ¿no? Claro, me encanta. Yo, viste, siempre traigo estas cosas para que se vayan reflexivos. Tenemos comentarios ahí, tremendo ese. Ya mismo preparando un tecito de floripo. Chicos, bueno, igual por eso yo decidí, por suerte, de que Manu nos va a deleitar con el tema de arriba. Ahí tenemos un mensaje para usted, mire. Qué difícil. Ay, amigo, qué bello tema. Ay, qué linda, Sofi. Un beso enorme para Sofi Alcaraz, otra gran artista que la está rompiendo en Francia. Porque somos internacionales nosotras. ¿Entendés? Me olvidaba, Carísima. y ahora que dice usted somos internacional y demás, me hizo acordar. ¿Dónde lo puede escuchar la gente cantar aparte de las redes sociales? ¿A quién? A ustedes. ¿Dónde va a estar señor, usted? ¿quién más? Va a estar en Palermo. Yo les comento, va a estar en Palermo. En Palermo, Hollywood, acá cerca, sí. con Pragmática. Acá nomás, claro, gracias Martu. Todavía no tenemos fecha, pero va a ser en primera semana de junio. Cerca del cumpleaños de Diego. Diego, ¿puedes ir a festejar tu cumpleaños a Dragmática? Vamos a estar en Palermo, Hollywood, en Nicaragua 5539, haciendo No Tan Para Abajo. Igual capaz que este tema lo voy a cantar en el show. Me parece que lo voy a cantar este tema en el show. Porque hay un momento... Hay un Cántelo lo momento, último sí, para hay un bajar. momento ahí como, viste, Mal. como enroscado. Porque si bien es un show con drag, con perfos, los chicos hacen lip sync y yo canto en vivo, hay como un hilo conductor de la historia. Entonces hay un momento en donde realmente hay mucho drama alrededor. Entonces dije, me parece que este tema en donde solo buscas amigos es muy interesante. Puede llegar ahí. Así que la semana que viene les paso bien la fecha y se abre la venta de las entradas. Bien. ¿Y a vos dónde te pueden escuchar? Y a mí tenemos una fecha con Cestras. El Eso te iba a domingo. decir, este domingo. Sí, este domingo 17 tenemos una fecha con mis hermanas en la casa de Lolita, se llama. Bien. No me acuerdo exactamente la diré. dirección. Es Ya te la un La busco. mall. googleamos enseguida. Es medio por acá cerca también, o sea, no es muy lejos de acá. Y va a ser una fechita así íntima, acústica. La casa de Lolita. Sí, la casa de Lolita. Si la cámara me puede seguir. Humboldt 1784. Acá. Acá nomás. Acá nomás. Ah, está bien. No, perdón, ¿qué día? Domingo 17 a las 20 horas. A las 20 horas, muy bien. En Así Humboldt que- 1784. Igual obviamente la siguen a Manu.Montesano. Las extras también tienen Instagram. Sí. Y ahí van a tener toda la info, obviamente. Sí, vamos La a seguir pueden- subiendo el en las flyer. redes sociales las pueden escuchar cantar también. Obvio. Sí. Perfecto. Obviamente. Obviamente todo. que sí. Sí a todo. Sí a Bien. todo. Y hoy vas a cantar algo con Fede, ¿no? También. Ay, Sí. Bien. ¿Eso está preparado ya o no está preparado? Va a fluir así. Improvisan como Estuvo todo. charlado. Acá todo fluye. Chicos, yo ya me mandé la cagada temprano a mandarme otra. Me Por eso chupa un pregunto, huevo. ¿no? Porque digo, por O sea, ahí como que no me da igual. no hay problema. Igual esto no es con pista. Lo que sí sepan que si la cago yo. Manuel va a estar impecable. No, Si amigo, la no cago, me la pongas cago esa yo. presión, por Ya- favor, te lo ¿Ya pido. cantaron juntos alguna vez? ¿Cantamos juntas alguna vez? No. Creo que Es la nunca primera nos tocó exactamente. ¿No tuvimos ensamble juntas? No tuvimos O sea, ensamble. debutan juntas. Bueno, borrachas en alguna fiesta. Obviamente, eso sí, más vale. Pero es verdad, como que nunca nos tocó Nunca así nos por, cruzamos, sí. por la carrera o cosas por el estilo. Debutan frente a 2000 personas. Debutamos. más y nada menos. Tranqui. Bien, Sin tranqui. presiones. Con un temón. Un Perfecto. temón. Obviamente, no va a ser menos el tema. No va a ser menos el tema. ¿Y usted tiene alguno más para cantar sola? Tengo uno más, ¿Podemos no sé en escuchar qué cantar orden uno quieren. más? Sí. Primero la escuchamos a usted y después para casi cerrar los dos. El que nos contó Dale. cantar. Exacto. Excelente. Que se llama Intensidad. Este se llama Intensidad. Sí. Me ¿Me encanta pueden la ayudar? ¿Saben chasquear? Sí, obvio. Esto- Ah, pensé que yo quería que no- cantáramos, hagamos de coro. Si quieren también, yo no tengo ningún problema. Buenísimo. Esto. A mí Sí. no me sale muy feo, pero Dale. ustedes lo pueden hacer Lo intentamos. al mismo tiempo que yo voy a chasquear, pero con la guitarra, así que Bien. se van a dar cuenta al toque. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Vos estás diciendo que tratemos de coordinar con vos. Sí. Yo los ayudo. Porque esa aclaración al mismo tiempo, como diciendo, traten de ir fuera de tiempo porque me voy a perder. No, bueno, háganlo cuando ¿Viste el meme cuando de lo la clase de Zumba? sientan. La de azul. La de azul. La de azul. Bajo otra mano. ¿Este es el Rosario. ritmo 2x2 el que vas a hacer? ¡Asa! Adelante. Sí, vamos a hablar de música, por favor.
Ex baterista, por Pero favor. por favor, nos sacamos las caretas. ¡Mira vos! ¿Este baterista, Diego? Exacto. Ta. Sigamos. ¿Viste? Sigamos hablando, por Pero favor. ¿cómo vas a tirar esa bomba y lo vas a dejar ahí? Claro, Sigamos, dice sigamos con la canción que te no. vamos a seguir. Ah, el ritmo, entonces me o sea. vas a chasquear, pero perfecto. Vos me decías hacer un 2x2 o cuánto Lo era. lo vamos a agarrar a Diego cuando termine el tema. Claro. Vamos con intensidad. Vamos con intensidad entonces, sí. Esa. Quiero explicarte, ¿no ves? Que no entiendo cómo poner en palabras lo que me atraviesa el cuerpo. No es que no quiera, es que a veces no puedo procesarlo. Me abruma evitar tanta intensidad, tanta intensidad. Ah, ustedes pueden ver eso. No, no. Tengo esta idea en loop girando en la cabeza. No siento las manos de tanto apretarlas fuerte. ¿Qué es esto que pasa cuando no puedo sostener el encuentro de tu mirada con la mía? Tanta intensidad. Ah, Da 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 da. Down, no, no, da 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 da. Esa, muy buena. Hermosa, hermosa. Y sabiendo la historia es divina. Es que sí, yo no dejo mucho a la imaginación tampoco con las Sos letras. muy- Suelo muy- ser bastante concreta. Sí. Y eso es una de las cosas que más me da vergüenza. Porque es como que vos, si vos sabés, si me Decís conocés. mucho. Sí, si me conoces en general sabés de quién estoy hablando. No necesito decir demasiado. O sea, no necesito explicarte, tipo, no, porque esto, en este caso estuvo buenísimo, pero me ha pasado de sacar el tema y que la gente me diga, es para Martín, ¿no? Sí, O bueno. sea, directamente literal. para Literal. sacar la- Literal. Pero bueno, estoy haciendo un taller de escritura, un poco para soltar eso y para también esto, ¿no? Como ¿Dónde? no- ¿Dónde, cómo, cuándo? Es un... Ay, le paso el chivo a mi amiga. Se llama Querido Cuaderno, es el Instagram de ella. Ok. Y el taller en realidad se llama Mesa de Escritura y Pensamiento, creo. Y el taller se llama Quiero ir de casa. Y básicamente vos vas a un lugar hermoso, abajo de... arriba, quiero decir, de una librería. Y charlamos, leemos poesía, escribimos, como hacemos un poco de todo. Me encanta. Y para mí es espectacular. Aparte, bueno, un poco esto me preguntabas antes, Diego, esta cuestión de decir, che, bueno, ¿cómo hace uno para componer? Facilitarte espacios en donde un poco estés obligada. Parece horrible decir obligada, pero como, bueno, yo voy esa hora y media al taller y sé que lo único que voy a hacer es escribir. Sí. Y es un espacio que está... No voy a hacer otra cosa. No, Claro. no agarro el celular, Está no planificado, miro. está en una agenda. Claro, es parte de repente decir, bueno, en este espacio vas a hacer esto y no te queda otra. Y para mí eso es re importante Está porque buenísimo. yo siempre fui muy hija del rigor. Yo si Claro. va a depender de mí, Sí. ser Sí. constante me cuesta un montón. Me quedé pensando un poco que nos dijiste al principio que enseñabas también canto. Sí. ¿Lo enseñás virtual o ambas modalidades? Por ahí alguien que nos está Ambas mirando y si le gustaría modalidades. aprender a cantar, Sí. te puede contactar entonces por Sí, las redes sí, sociales. sí, total. Sí, trabajo presencial y trabajo virtual. Sí. ¿Qué te gusta más? Y a mí me gusta más la presencialidad. Presencial. Sí, hay otra conexión. Sí. Pero bueno, obviamente que la virtualidad está buenísimo. Qué sé yo, tengo un alumno que es de Viedma, por ejemplo, no lo Bien. puedo ver. ¿Y de 0-0 puede empezar la gente a cantar? Obvio que sí, sí. Yo tengo el optimismo pedagógico de decir, para mí todo el mundo que quiere, se Puede. aprende. Sí. Puede, se aprende. No o importa sea, la edad, no importa nada. y no existe eso de no, yo soy un perro, nunca voy a poder o nunca voy a afinar. No existe, es práctica. Se entrena. Se entrena. Se entrena.
Bien. Diego, ya sabes, Así que cortala. ya está. No hay Cortala, Diego, excusa, dale. no hay excusa. No hay Escribí la mano. excusa, No hay no hay- excusa, no hay excusa, obviamente, no hay excusa. Por ahí viene el problema. Entonces, si vos querés cantar, la contactás por las redes sociales. Manu.montesano. ¿Y hay alguna clase gratuita para la persona que te está mirando hoy acá, aunque sea la primera clase? Sí, ¿o no? la primera clase O por ahí puede quiere ser probar y gratuita. dice, yo quiero- Totalmente. Viste, ya te regalamos sí, una clase porque ahí, ¿eh? la realidad es que también, así como yo digo, prefiero la presencialidad, justamente porque se arma un vínculo, ¿no? Claro. O sea, puede pasar que a la persona que viene a hacer la clase de repente tal vez no es lo que buscaba, o bueno, no sé, como depende mucho. O al revés. Sí. O es lo que necesitaba. Claro. Sí, sí, sí. Pero entonces es como que está bueno poder probar una clase y ver si machea nuestra energía también, ¿no? Hay gente que tal vez va a machear y gente que no. Y cuando Hay la que persona probar. viene por primera vez, lo que identificás vos es para qué género por ahí va a estar o no. Puede cantar No. diversos tipos de género la persona. Sí, la idea es que canten lo que les guste. A mí eso, o sea, bueno, salvo que me traigan algo demasiado fuera de lo que yo puedo hacer. No sé, si me traes un tema que está no sé, en alemán y yo cantarlo no lo voy a poder cantar, entonces te voy a acompañar un poco menos. Claro. Pero la idea es que o sea, tratar de abrir el abanico a que cada uno venga y cante lo que quiera. O sea, no es que vas a decirle, no, mira, lo tuyo no es el canto, dedicate al fútbol, al tenis. No, Para jamás vos no. haría eso. Nada de eso. No, Está no, bien. no, ¿Y no. cómo sería haces acá? una primer clase? O sea, Hiciste perder el tiempo. ¿cómo, Ah. qué se hace? No, Qué re malo. Y en la primera clase, o sea, yo como profe escucho la voz de ellos como para saber cómo está, ¿no? O sea, puede pasar que haya alguien que viene a querer hacer canto y el impedimento no es, che, no sé usar mi instrumento, sino que a veces el instrumento no está sano, ¿no? No está apto. Entonces, la idea es, obviamente, hay una parte en la que vamos a hacer técnica y eso lo vamos a trabajar para que justamente puedan cantar mejor, hablar mejor, porque la realidad es que lo más común es que la gente haga canto porque ya le interesa cantar. Pero en la voz deberíamos trabajarla todos, sea que nos queremos dedicar a cantar o no, porque es igual que todo nuestro cuerpo, algo que si no se trabaja con el tiempo envejece y así le pasa después a la mayor parte de la gente que si sos cantante empezás a bajar los temas de tonalidad porque ya no llegás, y si usás mucho la voz, a la larga de repente te encontrás con que te quedas difónico, ¿no? Con que querés hacer, porque la voz es, más allá de cantar, es expresión, ¿no? Cuando uno habla dice lo que le pasa, y Vos de repente que eso no esté disponible. La es voz va difícil. cambiando respecto a la edad también. Se va desgastando las cuerdas vocales. Hablamos de una persona que nunca cantó, ponele. Sí. Igual se sigue gastando la Sí. voz. Y generalmente el que nunca cantó, o sea, si uno no tiene noción de eso, porque es lo que ella dice, no es algo que se practica, o sea, cualquier persona lo va a hacer, quizás sin darse cuenta también se puede ir dañando las cuerdas. Claro, sí, mal uso. ¿no? El mal uso de Total. del instrumento, digamos, que tenemos. Pero es súper interesante eso, ¿sabes? Que yo tengo una alumna que ella es cosmetóloga y siempre le gustó, siempre quiso cantar y entró así tipo de mandada. Y ya hace como 2 meses que estamos, 3 me parece. Y una cosa que me dijo que está recontenta, que sí, que, o sea, porque estamos haciendo temas y los puede terminar completos, pero que se siente más relajada, tipo que trabaja todo el día, Claro. atiende tipo 10 pacientes y no se queda cansada de la voz. O sea, aprendió a manejar un poquito la... Claro, y como que sin darte cuenta, todo forma parte del mismo entrenamiento, ¿entendés? Claro. Y eso total. está súper genial eso. Bien. Sí. Es hermoso. O sea, técnicas también les enseñás. Las técnicas de voz. Sí, claro. Sí, la idea es que podamos entrenar el instrumento para que después justamente puedas cantar, hablar mejor, como decía Fede también, tipo, para que funcione para la vida en general. Y también porque para mí la posta en realidad es tratar de darle al otro el instrumento lo más disponible y libre posible para que después pueda usarlo para lo que quiera. Porque también pasa mucho que a nivel como la técnica más como a nivel ortodoxo te dice, no, bueno, esto hay que hacerlo así o así. Y después cuando cantás pasan otras cosas, ¿no? Hay algo que tiene mucho que ver con lo expresivo, que a veces te pide hacer cosas que van en contra, vamos a decir, ¿no? Y que entonces, si justamente tu voz no está disponible, no está fuerte para poder bancarse esas cosas que no son técnicamente correctas,
ahí es donde terminamos de cantar y nos quedamos difónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es poder prepararlos para que eso no pase y entonces ahí es donde decís, no... aplica a cualquier cosa, digo, aplica a cualquier canción que vos quieras cantar o cualquier género que vos quieras cantar. Para Bueno, mí, de hecho, ya está, puede empezar a cantar entonces. Si le Y- gusta cantar, Sí, a mí me gusta, pero no. Me da mucha vergüenza. bueno, claro, eso es otra cosa, que se Eso es trabaja otra la cosa. confianza, Sí. el Y eso manejo también del lleva instrumento. tiempo, Sí, lleva tiempo. sí. o sea que en la 10ª clase por ahí empieza a cantar. No sé Se si se anima a cuenta tan cantar. claro. Era charlar y charlar nada Claro, más. sí. Y en la Bueno, 10ª depende de cuándo te animes, porque si vos no Total. rompés, Claro, no, sí. No vas a nunca va cantar, pasar. claro. Pero bueno. pero sí, es verdad que hay una cosa también ahí del miedo y la inseguridad. Y ni hablar esto cuando se escuchan por primera vez. Uy, no, qué momento. Cuando, claro, vos como alumno grabás algo, ¿no? Entonces lo grabás y después lo escuchás, no se escucha de la misma manera. No. Qué desastre, Entonces por favor. sí, hay una cosa media de frustración, de cosa ahí loca, que bueno, que es interna de uno, que suena bien, digamos. Y ¿no? ahí tiene que haber un trabajo también para ayudar a la persona a acompañarla a aceptarse a sí misma, ¿no? Total. Sí, es un total. proceso que tiene que Sí. pasar. Que nos pasó a Pero es que nos pasó a todos, Claro, nos sí. pasó a todos. Yo iba a decir lo mismo. ¿A Yo usted la- no le escuchaba, no le gustaba escucharlo cantar? Yo la primera vez que me escuché me parecía... Es que es algo que pasa en tu cerebro que decís, yo sueno así, porque claro, o sea, nosotros sonamos... A ver, vos te escuchás dentro de manera. los resonadores de tus huesos, de Claro. donde estoy... O sea, hay algo que nosotros escuchamos que cuando sale en un celular o en donde sea, claramente no lo percibimos igual. No, total. Y es un re shock al principio. Me acuerdo que fue un golpe ahí Sí, medio como... sí. Yo al principio solamente podía escucharme sola y con auriculares. No podía ni en pedo. Bueno, ¿no les ha pasado de personas, porque a mí me ha pasado al día de hoy, de que no mandan audios porque no No les gusta gusta escucharse. escucharse? Sí, sí. Es exactamente lo mismo, porque ahí Sí. estás grabando, hablando, y sonás diferente. Claro. Total. Sí, a mí me pasa, no soy muy tímido, no me gusta mandar audios tampoco. ¿Qué dice? Los choclos que mandan. 10 minutos hablando, qué tipo pesado ese. Diego. Bueno, volvemos al tema entonces. Si la gente la quiere contratar para aprender a cantar, Sí. puede ser virtual también entonces. Puede ser virtual Puede ser también. Puede ser sí. virtual, no hace falta que sea presencial, porque por ahí dice, yo vivo re lejos, pero me gustaría que me enseñe a cantar, porque la veo que tiene paciencia, creo que es la indicada para que me enseñe. ¿Te tocó algún alumno creído que dijo, "Ah, yo vengo acá porque la verdad que Salseo, queremos la tengo salseo. re clara? Claro. No te pido que lo nombres, no Lo digas nombres, escrachaba. Igual, Pero- igual, ¿no? Vengo acá No, porque igual yo la estoy tengo re pensando clara. y siento que no del todo. No. Ah, No. no del todo, quiere decir que Claro. hubo No, algo digo, de hay canchereada ahí de- gente que es más segura y hay gente que es menos segura. O de repente hay gente que viene y ya tiene alguna experiencia, También, ¿no? claro. Entonces eso hace que vengan con otra confianza. Yo imagino a ese alumno diciéndote, mira, yo vine a la clase, pero canto re bien, lo único que tengo algunas cositas que mejorar. Ay, y no, sería necesito un que me montón. ayudes. Son unos detalles. Cuando vos lo escuchás, decís, Sería un "Por Dios, montón". ¿qué tipo de miércoles Yo canto tocaba?". re bien, pero necesito que me corrijas No, esa no, palabra. así tan grotescamente No, nunca me no. pasó, la verdad. Alguien Por que eso venga y digo me que diga, no, tipo, pero yo que ya no la pase tengo re nunca. clara. Que no pase nunca. Y vos claro, decís, sería pero raro. creo que tenés ¿Qué que haces mejorar acá, todo, entonces? claro. No, sería... Y a usted no, tampoco le pasó eso. O sea, No, todos no. bien humildes, de cero. Sí. Perfecto, bien, bien. Como... Yo siento que, bueno, igual esto que pasa que ella cuenta del vínculo, ¿no? De que se arma un vínculo. En realidad cuando en la primera clase, las primeras clases, viste, hay mucha... no sé si la palabra es tensión, porque no es que hay tensión, pero como que hasta que no terminás de conocer, ¿viste? No te conocen a vos, no, es como que hay algo que hay un poquito de rechazo, diría la palabra, no sé si la palabra es rechazo, pero como de límites, viste, ahí que se van aflojando. Entonces siempre las primeras clases son como muy a prueba y tranqui, va desde mi lado, y seguro tuyo también, como muy, viste, receptivo a qué es lo que le está pasando al alumno, porque... Ahora sí, Porque para que no se siente incómodo, porque a ver, es parte también del conocerse, ¿viste? Ahora, pero ¿no sería también complicado cuando lo conoces al alumno? No. ¿También o no? No. Yo creo que switcheo. O sea, Sí. como que yo le he dado clases a amigos, ponele. Y es como, a ver, no, ni siquiera lo boludeo como lo boludearía haciendo amigos, jodiendo.
porque respeto el lugar de profesor y alumno para que se sienta cómodo. Claro. Porque- No es que lo escuchás y decís, uy, querido. Claro, ¿qué voy a no, hacer jamás con haría vos? eso, ¿Qué jamás voy a haría hacer eso. con No, vos? no, 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 no. Hay algo de como el entender como que esa persona además, con estas cosas, por ejemplo, viene una alumna como Martu, ¿no? Que es súper tímida. Vos llegas a decir algo medio pensando que para vos es una boludez y podés tipo generarle un olvídate. Un yo daño a no esa hablo persona. más. No, Claro. claro, le destrozaste la autoestima. Empieza a Le cantar, podés- sí, sí. le generás Bueno, un daño. ¿Vas Sí, a empezar sí. a cantarte? No. ¿Cuándo No, vas a así- cantar bien, Martu? ¿Cuánto No. falta? Bueno, Martu, vas a empezar a cantar y no, ya Claro, canté. no, le dañás, No le dañás. mando un audio nunca más en mi vida. No, claro. Por eso, no, es como que hay que ser súper cuidadosos como profesionales, digamos. sí. Claro. De entender el proceso de cada uno. Qué difícil, yo no podía ser Y también, profesor de canto. porque digo, también hay momentos, ahora se me vienen momentos graciosos, porque iba a ver siempre, el pollo está presente en la clase de canto. totalmente. Que Sí. ha estado presente acá en el stream también, no necesariamente en una clase de canto. Entonces digo, ese tipo de cosas que son accidentales, Sí. depende del alumno, te podés reír, o sea, digamos, depende la relación que vayas teniendo. Claro. Pero tenés que ser súper específico, educado con ese tema para no incomodarlo ni herirlo. No, porque sería peligroso en ese sentido, ¿no? Por eso digo, no todos podemos tener la facilidad de ser profesores de canto de alguien, ¿no? Yo no podría, en mi caso, Pero sí de batería. o me río... ¿Cómo es eso de batería? No, batería yo no enseño en clase de batería. No, pero tocabas la batería. Lejos de mí está. Sí tenía el profesor de batería. ¿Por qué preguntaba esto? Porque me acuerdo de una clase de batería. A veces teníamos la clase con varios. Éramos varios en distintas baterías. Ah, mira. Y un día vino un alumno y le dice al profesor, no, quiero que te sientes vos y que me demuestres lo que vos sabés. El profesor quedó helado, como diciendo, pero ¿cómo es esto? ¿Venís a evaluarme a mí? No, Ah, sí. le dijo al profesor. Le dijo al profesor, quiero que me demuestres lo que vos sabés primero, dice, para saber si estoy en buenas manos o no, le dijo al profesor. ¿Qué carajo? Entonces digo, bueno, si ya arrancamos así. No, con y la así clase, ya está, es como que tómatela. te diga, bueno, Fede, antes de enseñar a cantar, quiero escucharte cantar. Yo le vos. canto una Elia Cruz. Me encanta. ¿O no, amiga? Me parece No. espectacular. Que me vean Una de los esas. pies. Y que se vaya bien lejos, bien lejos. O Y que así. se quede, o que se quede, si quiere. Es Si que pasa aparte- esa vara, Me si pareció pasa esa como vara, demasiado a mí esa y clase. le pido las tetas a la madame Me parece bárbaro. Imagínate que y hago la Elia Cruz. quedó Es una que- tensión en esa clase que el profesor Claro. dijo, no, mirá, No, yo tomátela. no estoy para demostrarle a nadie Claro. que No. merece. Es que en realidad no Aprendés, y si importa. no- Claro, Digo, va más allá de eso. Va más allá de eso. Uno puede ser justamente, podés ser buen músico del instrumento que sea y de todas maneras enseñar mal. O sea, No, igual yo- pedagógicamente a ver, no hoy tener... por hoy considero a mi edad que era un imbécil, el tipo era un imbécil. Sí. Y había, En ese momento no me daba cuenta, pero el ¿Cuál alumno de que los vino, dos? un fue una imbécil actitud, total. fue una actitud rara. Ah, Fue una actitud rara. No te gusta Sí. la palabra imbécil, un idiota era, un idiota. No puedes ir a decirle al profesor, claro, no puedes ir a decirle al profesor, enséñame lo que, demostrame lo que vos sabés. No, No, Sí, qué no raro. encaja, me Muy, parece. muy raro. demasiado, No, muy raro, muy raro. ¿Cuándo Total. fue esto? Me parece demasiado idiota. ¿En qué año fue? ¿Cuándo fue? A ver. 19. 1999. Ah, bueno, bien. El 98 terminando ya casi entrando al ¿Y 99. qué tenías? Ahí ya tenías como Yo 40. tenía 16 años, creo, 14, 16 años. Qué va. Pero mirá, habías estudiado batería. Pero bueno, los quiero escuchar cantar. a Pero ustedes. nunca te metiste en el mundo de la... No, llegué hasta la parte del pentagrama, empecé con pentagrama y ya empezó a aburrir. Esto me embole, dije, para mí va. Ya cuando empecé a Llegué tocar con hasta el pentagrama. pentagrama. ¿Te acordás Empecé a lo que- tocar con pentagrama hasta que dije, no, esto no me ¿Cómo gusta. está a mí. armado un pentagrama? No, me emboló, sinceramente. Y ahí dije, esto no me gusta. ¿Cuántas a mí. líneas y espacios tiene un pentagrama? Evaluación, Oh, sí, ahora. Jodido con el pentagrama. Lo odié el pentagrama. ¿Lo Ni odiaste? la corchea, ni la negrita, ni nada de eso. Dije, Bueno, basta. otra más, Me otra gustaba más que tocar de odia. oído, me gustaba tocar Pasa de oído. que yo quería aprender a tocar instrumentos, pero no me gusta el pentagrama, no. No. Esto es un idioma, un lenguaje. creo que- Escribímelo con las letras, yo lo hago. Yo pero creo que no esa me es la gusta. línea que te prueba si vos vas a ser un músico o no. No, yo no. No, y ahí decís, basta, esto no es lo mío, la No. música no es lo mío. Creo Y que ese es- es el filtro, ¿no? Uno puede ser músico sin pentagrama, pero estudiar... Vos, claro, acá tenemos un músico sin pentagrama. Entonces, a mí me gustaba tocar de oído, el profesor me dejó, y me dejó caminar, y me dejó caminar hasta que un día me dijo, bueno, basta, ahora basta con el oído. Ahora hay que empezar a... Claro. No, dije yo, esto no es lo mío. No.
intenté, Se levantó y se intenté, fue. Hasta me acá sentaba estamos. ahí frente al pentagrama, insultaba por la noche, por la mañana, hasta que dije, no basta, esto no es. Mira, Ahí se terminó la música. ¿te gusta la matemática? Más o menos. Y ahí está también. el Me gusta tema, hacer ¿no? La números para matemática- mí. Me gusta hacer Matemática números para y mí. música no están medio ahí linkeado. Para mí, o sea, decís que no? yo entiendo que sí, pero yo siempre fui malísima con matemática y sin embargo el pentagrama te lo leo. Lo lees. Pero ok. bueno. Sí. Ah, bueno, entonces no es así como dicen. Yo no creo que sea, o sea, tiene algo, pero no me parece que sea tan necesario o que bueno, que vaya tan de la mano. Mm. Pero bueno, igual también como decía Fede, Igual o sea, no sé uno si puede todos los músicos o grandes Hay muchos músicos que no. tocan de oído a algunos. Claro. Claro, claro, en sí, Finita sí. no, decían que no sabía, por ejemplo, Sí, sí, así sí. música, como que era muy curioso y tenía la data en la oreja, O sea, no pero hacía falta no sé tanto si sabía pentagrama. leer Y si lo pentagrama. mío era la música, entonces perdí Diego, tiempo. yo creo que deberías probar. No debería haberte limitado el pentagrama, Claro. yo Sí, opino eso. te bloqueaste mucho Podés con el volver. pentagrama. Vos sos muy calentón, Diego. Me aburrió. Te enojaste me por un aburrió. pentagrama de mierda. A ver, por ahí andaba mi familia, ¿no? Fui a dibujo, a ver, Todos los traumas acá. primero empecé con bajo, me mandaron abajo, a tocar Ok. bajo. Empecé con el bajo, me Eras aburrí. medio inquieto, Y ya ¿no? esto del bajo me aburría, ya me aburría lo del bajo. Dije, qué embole lo del bajo, la concha. Entonces mamá dijo, vamos con la guitarra, 6 cuerdas, en vez de con el bajo con las 4, vamos con 6. Empecé a ir a la guitarra, feliz cumpleaños, empecé a cantar las cucarachas, feliz cumpleaños. En medio con 4 vamos con Y 6. dije, qué embole esto de tocar la cucaracha. Pero no tenés Aparte, en mi paciencia. época, ¿qué te hacían? Bueno, vamos a tocar un folclore, hoy la bota. Oh. Entonces para mí era 7 de la tarde un día de invierno, tocar un tema de folclore con la guitarra. Ay, era un sí, embole. bole. Así que no, lo mío tampoco ¿Piano la guitarra. estudiaste? No llegué. ¿No llegaste al piano? Para mí Pero era el indicado igual. Piano ¿eh? era el Para mí indicado. Pero era el indicado porque Guitarra apretás no la fue- tecla y suena. Estoy no hay de que acuerdo. El hacer bajo tanta- tampoco, dijeron, vamos a probar con el dibujo. Fui a dibujo y pintura. Pasamos a otro Algo tema. relacionado al arte tenía que Dimos ser. vuelta a la página. Me empezó a ir bien Nos con llevaban a todos dibujo. lados y él No. tipo nada. Me empezó a ir bien con dibujo, empecé a hacer algunos cuadros, empecé a vender algunos cuadros. ¿Me Dije, estás jodiendo, qué Diego? bueno lo del dibujo. Empecé a hacer dibujo al natural, empecé a dibujar. Bien. Hasta que el dibujo un día me aburrió también. Se aburre fácil. Dije, me aburro de dibujar, me gusta más pintar a Te mí que aburrí dibujar. fácil, ok. Entonces necesitaba que alguien me haga el dibujo porque a mí me gustaba pintar. ¿no? Qué tipo jodido. Qué jodido eso, Diego. En fin, Bueno, pero igual encontraste Basta con el tu dibujo. vocación de ahora te basta gusta. con el dibujo. Y me gusta más la oratoria. Me fascina la oratoria. Vamos a un Me corte fascina y la oratoria. enseguida. Pero bueno. No. Es ser eterno estudiante, está Claro, bueno. me o sea, fascina la siempre- oratoria. ¿Te gusta estudiar? Pero todo el bueno, tiempo? vamos a escucharlo cantar ustedes dos. ¿Qué les parece? Bueno, está bien, dale. Vamos a ir con un O me vuelvo temita. al tarot, no sé todavía. No, vamos con un temita. Y el tipo tenía como 60 años y todavía no encontraba su, Este- su lugar en el mundo. Este te lo sabés vos. Bueno, vos, Martu, capaz que lo conocés, porque sos muy joven. A ver. Sos muy joven. ¿Te gusta el rock nacional, Martu? Conozco, sí, no soy de escuchar, pero conozco. Y a vos te va a gustar. No lo voy a decir. Ah, bueno. Ah, se enojaba. A vino misterioso. Qué simpática. Se vino misterioso. Bueno, Se llama Nos veremos otra vez. bien. Adelante entonces. Ahí está Diego con la- Diego tocando la guitarra. La guitarra o el bajo con cuatro cuerdas. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas de las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. No estés sola en esta lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos,
Si te hace falta quien te trate con amor, Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. No estés sola en esta lluvia. No te entregues, por favor. Que debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedarás bien con mente y alma. Yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Bueno, hicieron llorar al público, ¿eh? ¿Cómo? Hicieron llorar al público. ¿Se emocionó el Acá público? Ah. Sofía dice, listo, acá ya estoy llorando. También cortala, mía. lloramos todas. Se ponían a llorar también. Y ahora voy a hacer un corte y yo porque voy a llorar. Después sigo con más mierda para todos. Bueno, por ser la primera vez que cantan el mainstream, muy bien, ¿eh? Ay, gracias. Demuestren lo que saben, a ver. Ay, tenía miedo que haya salido mal. Diego. No, como dijo, demuestren lo que saben, a ver. A ver, A ver qué saben. A ver qué saben. A usted no le pregunté, ¿usted aprendió algo de chica? ¿La mandaron a hacer algo que no le gustaba? Hice de todo. de todo. Sí. Como Diego, tipo que te cansabas rápido. Sí, total. Total. Hice todos los deportes habidos por haber. Ah, bien. Hasta yo que mido 1,50 básquet hice, chicos. Bueno, La me hizo desesperación. acordar. La desesperación total. Después también tuve una época medio artista también. Ok. Hice cerámica. Pero cerámica cuando, tipo, 8 años, así. De chiquita. Sí. Todo muy... Pero eso es divertido, chiquito, ¿no? ¿O Sí, lo divertido, pero disfrutaste? yo hacía cosas como sofisticadas, hice mates, Mira. portasahumerios, o sea, yo me lo tomaba re en serio. La mayoría hacían, qué sé yo, dibujitos, cuadritos, yo hacía portasahumerios, Mira. matecitos con dibujos, todo. Qué lindo. Sí. Después lo dejé, me gustaría volver a retomar, cerámica me gusta mucho. Eso te gustó. Ok, Sí, bueno, me ahí hay encanta. algo ahí artístico. Sí, me encanta. Y después fui a hacer muchos deportes, Claro. muchos, por todos los deportes. Como yo. Claro. ¿Vos también deporte? Aficionado al deporte, sí. ¿Sí? Sí. Fútbol, Deje de Martín, nadie le cree. pádel. Pádel. Pádel también, la época del pádel que En los estaba de 90. moda. Sí. Y vos eras muy joven, seguro. Sí. Aparte tiró pádel. Ahora que volvió el pádel, pero el pádel es de viejo. El pádel es viejo, sí, dudoso. Le vamos a preguntar a la invitada, ¿ustedes de chica le mandaron un instrumento y a cantar y a tocar o la dejaron ser libre con otro tipo de...? No, ¿sabés qué? Hice de todo igual, También. pero creo que lo elegía yo. O sea, hice cerámica también, me re gustaba cerámica, volvería a cerámica. Fui al Instituto Vocacional de Arte, no sé si lo conocen, el IVA, le dicen, y tenía teatro, tenía plástica, tenía música, tenía de todo. Era como hacer una especie de doble turno, porque yo a la escuela iba a jornada simple a la tarde, a la primaria.
y a la mañana iba a esto. ¿Pero era como una comedia musical o era todo separado? No, era todo separado. Ah, ok. Era como, bueno, eran Era clases. integral, claro, eran Sí. clases. Em, Pero, ¿hacías todas las clases? Sí. Era como si fuese, vos ibas Era una escuela de música. y era como una escuela de todo tenías. No, de hecho, porque ¿sabes había qué? teatro, claro. Tenías Arte, más que teatro, nada. De tenías arte. plástica también. Y tenías una materia que me re gustaba que era como literatura, pero te enseñaban tipo mitología griega Ay, y qué cosas así. divertido. Estaba buenísimo. Creo que lo hice de los 8 a los 11, ponele. Qué hermoso. Yo igual siempre muy por lo artístico, ¿eh? O sea, Sí. hice un año de gimnasia artística, igual esa era la peor. Después deporte, yo... Después el así. No. Cuando Mis tiraba. amigas de la secundaria se cagaban de risa porque yo no llegaba, o sea, hacía vóley porque era en realidad el deporte que hacían mis amigas, yo siempre fui malísima. Claro. Y tenías que hacer un deporte, te nunca, obligaban a hacer un sí, deporte. y nunca llegué a pasar la red, chicos. Yo sacaba y no pasaba. No había chance. O sea, yo creo que la profesora me ponía 10 porque yo iba a todas las clases. ¿no? Claro, estaba Porque después- presente ahí junto al pueblo. Sí, total. Yo Luego iba, llevaba- te planillaba en los... Por perseverar, entonces era. claro, por Perseveraba. perseverar. Yo Un iba. 10 por perseverante. Aplicada era, yo iba, pero después... No. Fede, nunca ¿usted tuve mucha alguna otra experiencia. cosa que no sea Yo, cantar de chico? a mí, a los 6 años, aprox, los Reyes Magos me trajeron un teclado. Y yo hasta los 13 flasheaba, ¿viste? Tipo, agarraba la olla de mi mamá, la tapa, ¿viste? Sí. Batería, ponía la música automática como el O teclado. sea, siempre la música estuvo. No estudiaba, presente, sí. pero Yo siempre estuvo tipo era, presente. de chiquito, ¿sabes qué? Era re fan de Yuya. Y en la fiesta de fin de año yo tipo coordinaba con mis primos, los coordinaba. Hacemos un paréntesis. El público nos está avisando show. que tenemos 2100 personas conectadas. Hacía show tipo de Yuya, tipo organizaba todo. Sí, siempre metido con eso, pero el tecladito duró muchos años ahí, estuvo un tiempo guardado, bla. Y en un momento tipo a los 13, por ahí, me parece 14, empecé piano. Hice 2 años de piano en conservatorio. Bien. Y me acuerdo que tenía una profesora que me encantaba, porque yo venía del palo, a ver, también bailé, era bailarín clásico, o sea, estudié danzas. Entonces venía del palo de la rajatabla. Bueno, pero de alguna Del manera la látigo, música ¿viste? estaba incorporada ya en sí. Sí, y con el piano, con esta mujer que me acuerdo que se llamaba Esther, que no me olvido más, me encantaba, era una mina re grande, y también re rajatabla, música clásica, todo, y aprendí un montón ahí. Y después lo dejé también, o sea, tipo hice 2 años de conservatorio, dejé, y después de grande volví, porque yo en realidad no cantaba nada, yo me descubrí como bien estudiando a los 20 y pico, un día estaba estudiando comedia musical y tuve que empezar a cantar, y ahí empecé a descubrir ese mundo. Ahí Ay, descubriste qué la lindo, música. amigo. No sabía que Sí. tan grande. Sí, a Siempre los te 21. imaginé de chiquitito ya cantando. A los 21 fue tipo, era como, me acuerdo que me decían, ay, cantás re lindo, qué sé yo, bla, y de repente un día me dijeron andando a audicionar en la escuela de comedia musical para cantar en el teatro, en el Maipo, y gané. Ay, amigo, Y hermoso. fue como, pero es que si debería estudiar canto. Claro, me parece que esto es lo mío, dijo. Y ahí entré a la EMBA después. Pero me parece fascinante la anécdota, porque es me como, parece no que sé. es lo mío, dijo, ¿no? Claro. Sí, re loco. Impresionante. Bueno, ¿Hemos llegado al final? Estamos ya en el final. Lo que sí les voy a pedir, que vuelvas a repetir tus redes sociales. Sí. Manu.montesano, eso es Instagram y después en todo lo más. Sí, ¿cómo te también. encuentran? Manu si te Montesano. quieren escuchar cantar, Manu ¿cómo te encuentran? Montesano me encuentran seguro En todos lados. YouTube, en Spotify, en todas las redes. ¿La pasaste bien? La pasé gustó? hermoso, muchas gracias. Gracias sí. por venir. La verdad que son genial. Yo estoy Su muy primer feliz. programa, ¿se sintió cómoda? Súper. O sea, Súper al cómoda. principio las manos un poco sudadas, pero después la verdad que al toque me hicieron sentir como si estuviese con ustedes. No Digo, más. parece Ay, que no hay gracias. nadie acá. Así que Parece que sí. no hay Gracias 2100 por Gracias venir, personas. Manu. Gracias por venir. Súper Gracias. tranquilo. Estamos súper... Ya fueron. Quedaban solos. Claro. Dejaron la llave ahí en la puerta. El operador con la última canción se... Y bueno. Se terminó de Petit Suisse. Sí. Bueno, Manu, gracias por venir. Mil Ojalá gracias a vuelvas ustedes. pronto. Ojalá Me vengan las encantaría. extras pronto. Sí. Le mandamos un beso enorme. Muchas Y gracias. nada, La vamos a tener la cantando, tener sí. en- La podemos tener cantando a las 3 ahí abajo. Claro, ojalá, Digo, de abajo en ojalá. la pista, ¿no? Nos encantaría. Mirá, estaba acá, estaba acá. Ah, está acá. Gracias a Lea Está acá, no del pasó sonido. nada. Entonces, no se fue. Gracias Pensamos por que se querer nos había ido. arruinarme, gracias por querer arruinarme la carrera y no poder. Este fin de semana se van a encontrar con una lectura de tarot en las redes sociales o no. Sí,
Bueno, Dale, dale. Bueno, sí, dice. Sí, está bien. Pero avísenos, así Está nos bien. conectamos, nosotros hacemos el aguante. Tirá, Sí, tirá obvio, horario, obvio, hoy obvio. vamos. Claro, Bueno, horario. el sábado a la madrugada voy a estar A la despierta. así madrugada, que- no. Pero a la madrugada es cuando prende. Pero pará, ¿a la madrugada tipo sábado a la noche que se hace madrugada de domingo o viernes a la noche que se hace madrugada de sábado? Es una buena pregunta. Tiene razón. Dijo sábado a la La gente se madrugada. confunde mucho. El fin de semana. O sea, No, el no. sábado Viernes después, a la noche el o sábado a sábado la después noche. de la medianoche sería. Claro. No, igual puedo meter una previa el viernes, de viernes a sábado y después de sábado a domingo. Ah, Bueno. listo, de Y activo. bueno, está Listo. bien, está bien. ¿Dónde la pueden ver en vivo? En TikTok, obviamente, @soltarot__ y si no, mis redes sociales Marti_Palmeri y ahí tengo el link que los dirige a todas mis redes. Muy bien. Y el próximo, a partir del próximo mes se vienen unos invitados tremendos. Así que lo ¿Tenemos? dejamos ahí. ¿Lo dejamos Para que ahí? estén atentos Ah, al bueno, bueno, programa bueno, el bueno. lunes que viene de 18 a 20 Y horas. se viene un sorteo. ¿Se viene un sorteo? Sí. Ah, mira qué Se viene un importante, sorteo, ¿eh? 3 premios. 3 premios, un sorteo la semana que viene. La semana que viene tenemos invitada de lujo Mic también. drop. Sí. Sí, obvio. Sí, 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 sí. Mic Bueno, drop. nos vemos entonces. Gracias por venir. Gracias, Manu, a toda gracias. su familia Gracias que para está ahí Manu. presente también. Gracias, Manu, por Muchas gracias venir. por venir. Muchas gracias. Gracias a usted también y a su familia que siempre la sigue y la Sí, apoya obvio, también, ¿no? sí, sí. Nos vemos el próximo lunes 18 a 20 de esto que fue Dementes. Gracias a todos también por hacernos el aguante lunes tras lunes. Nos Nos vemos. vemos. Hasta la próxima. Chau, chi.